Profe, una pregunta. Yo voy a Sí, marcar, por ejemplo, el frente no marca, no sé si hay un error de configuración. no marca asistencia. Marqué Yo asistencia pude marcar. Yo pude marcar. y A avisé mí, por además de ejemplo, del marcar. celular no me deja y de la computadora sí. También marqué. Yo sí pude. Dale F5 si está en la computadora, compañero. Del celular, no sé. En realidad, Este yo le estaba celular. mandando un mail justamente, profesora, porque siempre verifico las asistencias y el lunes yo marqué la asistencia, pero el sistema me pone como que no estuve en la clase. Y Ok, además, la semana anterior también marca como una asistencia que no hubo clases. Yo nada más que después para contabilizar las faltas ok. no nos perjudique. ¿Está? No, Sí, perfecto. el mío no marca, profe. Yo voy a colocar late, que ahí sí me marca bien late. ¿Puede ser, profe? Sí, sí, puede ser, sí. Dale, gracias, profe, muy amable, gracias. Por favor. Bueno, ahí ven, ¿no? Mi pantalla. Sí, profe. Se ve, sí. Perfecto. Ahí va. Bueno, hoy vamos a arrancar a estudiar, o sea, las clases pasadas se acuerdan que empezamos a dar, o vieron con la profesora Venturini, la teoría general de las garantías, ¿no? Hicieron una introducción a las garantías y vimos principalmente cuáles eran los principios comunes a las garantías. Después vimos también que habían dos tipos o dos formas de clasificar a las garantías reales y garantías personales. Dentro de las garantías reales vamos a estudiar a partir de la clase que viene la prenda común, que es la prenda con desplazamiento, la prenda sin desplazamiento y luego la hipoteca. Y dentro de las garantías personales, la garantía personal típica es la fianza. Ajá. Entonces, lo primero es, haciendo un pequeño repaso de en qué consistían las garantías se acuerdan aquella definición en definitiva de Peirano, que es bien corta y bien gráfica, de la responsabilidad sin deuda. ¿Sí? O sea, esa definición como más típica de en qué consiste la garantía. Profe, Obviamente, al sí. menos yo veo re chiquito la presentación. No sé si soy yo la única. De Hillary lo pueden aumentar. Ah, porque yo me dividí mi pantalla para verlos a ustedes, entonces estoy viendo mitad de pantalla la presentación y mitad de pantalla. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, ahora sí. No pasa nada, ¿eh? Ah, está. Se ve igual, se ve. Ok. Yo porque encontré la forma, no sé cómo, de dividir, entonces veo mitad de la presentación, mitad ustedes y por lo menos no hablo sola. Creo que Está hablando cada por uno, radio. profe, Barbosa. creo que cada uno desde con su cursor lo puede agrandar en su pantalla. Al menos yo ya lo había agrandado en mi compu. Sí, no sé si se me escuchó. Arriba donde aparece pantalla de Hillary Chelsea, creo que lo dije bien, te deja aumentar. Ok. Barbosa, que tienes la mano por ahí levantada. Esa presentación está muy diferente de la que porque yo bajé la de fianza suya, pero es de Sí. 2020 y veo que está diferente. Puede ser que tenga, de nuevo, lo mismo que les digo siempre, mis presentaciones usualmente tienen el mismo contenido con formato distinto. Hay años, esta creo que la hice en 2024, que cambian los colores y qué sé yo. Puede ser que estén en distinta disposición o que tenga algún tema antes y alguno después, pero el contenido debería ser el mismo. O sea, usualmente pasa eso, igual verificarlo, que si hay alguna cosa que esté diferente, digo, agregamos. Pero en definitiva, el contenido es el mismo, sí puede variar el orden, porque con los años a veces le voy como cambiando el enfoque o a dónde lo quiero llevar y eso cambia, pero en definitiva el contenido debería ser igual, o similar al menos. Entonces, garantías, decíamos cuál era la definición de las garantías, aquella definición de Peirano bien gráfica de la responsabilidad sin deuda. Después vimos las garantías como un contrato accesorio, al principio de accesoriedad también que analizamos la clase pasada y en qué consiste. O sea, la garantía existe en virtud de la existencia justamente de una obligación principal a la cual ésta va a acceder. ¿Sí? ¿Cuál es la función que tienen las garantías en general? Reforzar o asegurar el cobro al acreedor y es mejorar la situación en definitiva de ese acreedor en forma cualitativa o en forma cuantitativa. En el caso de la mejora cualitativa se da cuando, por ejemplo, en el caso de una prenda o una hipoteca, donde agregamos un bien concreto sobre el cual el acreedor va a poder eventualmente ir contra ese bien
para poder lograr el cobro de su crédito, o una mejora cuantitativa en el caso de la fianza típicamente. ¿Por qué? Porque en el caso de la fianza, como ahora vamos a ver, lo que vamos a hacer es añadir un nuevo patrimonio, ¿sí? Que va a responder en caso de que el deudor no cumpla con la obligación asumida frente al acreedor. Por ahí les ponía algo Profe, un poco... disculpe, una Sí, consulta. La cuantitativa dijo que era la fianza por ejemplo, sí, y la cualitativa, ¿qué ejemplo dio? la prenda de la hipoteca, cuando agregamos un bien concreto que va a reforzar esa posibilidad de cobro, digamos, del acreedor, ¿sí? O asegurar ese crédito. Por ahí un poco vinculado con este tema, les ponía por allí, más como en un sentido de reflexión, ustedes ya saben y vieron que el 2372 del Código Civil lo que establece es en definitiva esa garantía genérica que se denomina, donde dice que todos los bienes del deudor son la garantía común de los acreedores. Y eso puede ser entendido como una garantía, digamos, en sentido amplio. El deudor responde con todo su patrimonio, o también el concepto de garantía en sentido estricto como aquellas que efectivamente vienen a reforzar ese 2372 del deudor, ¿no? Y ahí sea por una garantía real como por una garantía personal. Me parece más que nada a título de reflexión. Entonces, por ahí digamos, esquema de garantías reales, las que ya vimos, prenda hipoteca típicamente. ¿Pueden haber otras? Bueno, hoy por hoy hay una interesante discusión sobre la propiedad como función de garantía. Hay bastantes trabajos que se están desarrollando en este momento sobre ese tema, sobre esa temática. Y bueno, por ejemplo, nosotros ya vimos la compraventa con pacto de retroventa. Si en definitiva ahí la propiedad no es utilizada como un mecanismo de garantía. Entonces, eventualmente, digamos, esas garantías reales, ya como un número cerrado, podría estar más en cuestionamiento. Garantías personales, típicamente la fianza, la anticresis, que es un contrato que si nos da el tiempo por el final del curso, la vemos, pero la realidad es que no, en la práctica no es un contrato que habitualmente se dé. Hasta ahí entonces repaso entre garantías personales y garantías reales. Hoy nos vamos a meter de lleno en el estudio de la garantía personal típica, que es la fianza. La fianza está definida en el artículo 2102 del Código, y por ahí les copiaba la definición. Dice, bueno, fianza es la obligación de pagar o cumplir por un tercero en caso de que éste no lo haga. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador, y si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal, se observará lo dispuesto en el capítulo 2 del título 2, primera parte de este libro. Lo primero o sea, de esta definición podemos sacar al menos tres cosas. Lo primero, ¿en qué consiste? ¿Ah? Y acá viene el contenido, o va a venir el contenido de la obligación del fiador. En la fianza, cuando hablamos de la fianza, digamos, vamos a tener una relación principal, ¿sí? Que va a estar dada por acreedor-deudor, ¿sí? Relación de deuda. Esa obligación es garantizada, ¿sí? El cumplimiento de esa obligación va a estar garantizada por una segunda relación que se va a dar entre el acreedor y el fiador, que es el contrato de fianza. ¿No? O sea, la fianza lo que viene a hacer es reforzar el cumplimiento de esa obligación. ¿Por qué? Porque es la obligación, como dice el propio 2102, de pagar por parte del fiador en caso de que el deudor no cumpla. ¿Sí? O sea, si yo tengo acreedor-deudor, este deudor no cumple con la obligación, y si existe una fianza, el acreedor va a poder accionar contra el fiador para el cobro de ese crédito. Eso es la primera definición que nos da el 2102. Perdón, el Valle. Profe, en la consulta, porque estoy un poco distraída, la segunda relación es entre el acreedor y el fiador. Exacto, ahora lo vamos a ver. Bien. El contrato de fianza, pero ya que quede claro, digamos, desde ahora, está bueno. El contrato de fianza es un contrato que se va a dar entre el acreedor y el fiador, no con el deudor. O sea, es acreedor-fiador. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que sea entre el acreedor y el fiador? Porque es el que se pone en el lugar del deudor, el fiador. No se pone en el lugar del O deudor sea, no porque se no lo pone. sustituye. No, pero es el que está obligado a pagar si el tercero, si el deudor no paga. Exacto, entonces el Pero puede fiador en ser definitiva solidario se o no. obliga frente al acreedor. ¿Cómo? Perdón. Que puede ser solidario o no. Porque si es solidario, Exacto, el eso acreedor fue le puede cobrar al fiador con autorización del deudor. Bueno, vamos a ver ahora qué efectos tiene y cuáles son los distintos tipos de fianza, la fianza común o subsidiaria y la fianza solidaria, y qué efectos tiene.
En cualquiera de los dos casos, igual por las dudas te aclaro, Luis, el deudor siempre va a poder ir contra el fiador. Lo que va a cambiar es contra quién va a poder accionar primero o qué beneficio va a poder, más que contra quién puede accionar primero, contra quién puede cobrar primero. En la Exacto, subsidiaria va a eso ser te dije. un supuesto, en la solidaria otra, pero eso lo vamos a dar más adelante. ¿Sí? Pero de nuevo, acá el vínculo se va a trabar o el contrato de fianza se va a dar entre el acreedor y el fiador, porque en definitiva es el fiador el que se obliga frente al acreedor a cumplir con la obligación, a pagar, si el deudor principal no cumple. ¿Ah? Entonces, por eso tiene sentido que se obligue frente al acreedor, no se va a obligar frente al deudor. ¿Ah? Esa es la definición que nos da el primer inciso del 2102. Después nos dice que la fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino también de otro fiador. O sea, puede existir un contrato de fianza respecto de un fiador. O sea, que exista un fiador que en definitiva lo que haga es asegurar el cumplimiento de la obligación del fiador que va a, digamos, a su vez, accionar en caso de incumplimiento del deudor principal. ¿No? Entonces, eso es la fianza, el fiador del fiador, digamos. Todo lo que nosotros vamos a ver, van a ver de acá en adelante, yo por comodidad siempre voy a hablar de deudor y fiador, no voy a hablar del fiador, pero todo lo que veamos va a ser aplicable a ese otro supuesto también. ¿No? Pero por simplicidad no lo vamos a mencionar todas las veces. Y el Profe, último, disculpe que la interrumpa después de vuelta. No entendí eso del el otro fiador. claro, puede ¿Hay un existir. segundo fiador? No, lo que puede pasar, claro, lo que puede suceder es que vos no seas fiador de un deudor, sino que seas fiador de un fiador. O sea, que vos tengas, creo que hay algún esquemita más adelante hecho con ese supuesto, pero que vos tengas no solamente relación principal deudor-acreedor, vas a tener una relación entre un fiador y un acreedor, pero puedes tener una fianza que sea del fiador, a su vez, que garantice el cumplimiento de la obligación asumida por ese primer fiador, si se quiere. ¿Sí? Perfecto. Y el último inciso, ya le doy la palabra a todos los que tienen la mano levantada, nos habla de la fianza solidaria, que como les decía recién, es uno de los supuestos que vamos a estudiar. Vamos a ver que hay dos tipos de fianza, la fianza común o subsidiaria, y por otro lado, la fianza solidaria. Y ahí es donde el 2102, en la parte final, nos remite a las reglas de la solidaridad pasiva. ¿Tá? O sea, nos remite a ese capítulo del código que regula la solidaridad pasiva. Voy con las manos. Rodríguez. Soy yo. Debo ser yo entonces, sí, bien. No, iba a decir que por una cosa curiosa, un dato curioso de la fianza de técnica legislativa es que no empieza definiéndola por el contrato, sino por la obligación que surge, ¿verdad? Del contrato. El contrato aparece recién Exacto, eso es lo que en el justamente viste que ahí al 2103. final poníamos que el término de fianza es usado en forma, si se quiere, promiscua por el código, porque a veces refiere al contrato, a veces refiere a la obligación que emerge del contrato y a veces refiere a la fianza como la función de garantía. Entonces, en distintos momentos se habla de fianza en distintos sentidos, Sí. o con distinto, digamos, en definitiva, enfoque. Pero sí, es correcto. Brum. El fiador puede ser total o parcial, ¿no? Sí, Fiador o sea, uno puede de parte afianzar de la totalmente deuda. la obligación, nunca se puede, ahora igual no te me adelantes, porque esto lo vamos a ver después, en qué términos se puede obligar el fiador, pero puede obligarse por el todo, o sea, por la totalidad de la obligación, o por menos, nunca en términos más gravosos. Ahora después lo vamos a ver. ¿No? Eso por el principio justamente de accesoriedad. Chiribao. Sí, profesora, tengo un problema con Zoom que me saca a cada rato, no sé por qué. Ok. Y me perdí con el fiador del fiador, porque cuando lo iba a explicar me sacó y cuando volví ya lo Ok, había explicado, si me lo puede ok, explicar. por supuesto. En la relación de fianza, a ver si lo tengo por acá, ahí va. Digamos, en el esquema de la fianza típica, uno lo que tiene es la relación principal que se va a dar entre acreedor y deudor. Y después una relación accesoria que se va a dar entre el acreedor y el fiador. ¿Sí? Pero puede suceder que ese fiador a su vez constituya una fianza, o sea, exista otro contrato de fianza, que lo que haga ese segundo fiador, digamos, el fiador del fiador, es asegurar el cumplimiento de la obligación que asume el fiador en esta relación accesoria que está marcada acá. Es O como sea, si se sería hiciera como el fiador del fiador, o del sea, la fiador, exacto. garantía como una segunda Exactamente, garantía. Está. exacto. Lo que se hace en ese caso es asegurar que en caso de que el fiador no cumpla
porque como consecuencia, digamos, primero de que no cumplió el deudor No, principal, se se fue contra el entiende fiador. porque vendría a ser como una Ay, segunda garantía. Pero exacto. a lo que voy es, ¿existe siempre o es puntual? No, 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 no. Ah, Puede o no existir. De hecho, no, está, yo como por lo cuando menos. dijo de acá en más, cuando hables Ah, no, del porque fiador, ahí me perdí. claro, no, porque en realidad, ¿qué pasa? Toda la regulación se aplica tanto a cuando existe un fiador únicamente respecto a un deudor principal como cuando existe un Está, fiador de un fiador. Yo está, por perfecto. simplicidad y por practicidad me parece más práctico hablar de siempre referido al deudor, pero sepan que lo mismo aplica si fuera una fianza de la fianza. ¿Ah? Ortega. Buenas tardes. No, yo tenía una pregunta porque no sé si estoy entendiendo bien. En esa relación del fiador, o sea, el deudor principal, digamos, ¿en qué posición quedaría? Como que queda desplazado, digamos, como que no es muy No, relevante, ¿o no? no, 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 no. Eso sigue siendo igual. O sea, la fianza, de nuevo, Ah, es un contrato que es accesorio y que lo que hace es reforzar en definitiva digamos, al deudor o la posición del deudor para decir, bueno, tenés un segundo patrimonio del cual te podés cobrar al acreedor. Entonces, vos en el caso del fiador, vos lo que vas a tener es este esquema que están viendo ahora, que es relación principal acreedor-deudor, vas a tener una relación accesoria que va a ser acreedor-fiador, pero vas a tener una tercera relación que se va a dar entre fiador y fiador. ¿Tá? Entonces, ese segundo fiador lo que va a hacer es afianzar el cumplimiento de la obligación que asume el fiador en esta relación accesoria que ven ustedes ahí en pantalla. Pero no es que es desplaza al deudor. simplemente como que se agrega una segunda garantía, como otra. Exacto, se agrega otro patrimonio que lo que afianza, ahí ya lo que está garantizando es el cumplimiento de la obligación del fiador, no el cumplimiento de la obligación que asumió el deudor principal en la relación principal, sino el cumplimiento de la obligación que asume el fiador en esa relación accesoria. Profe, pero ese es un aseguramiento que se pide el mismo acreedor para preservar su patrimonio, ¿verdad? Puede pedirlo para, por ejemplo, asegurarse o reforzar la posibilidad de obtener éxito en el cobro en caso de que tenga que accionar contra el deudor, el fiador y eventualmente a ese fiador del fiador. Perfecto, muchas gracias. Por favor. Gabito. No, buenas noches, profesora. Disculpe Buenas que noches. la interrumpa. No, que ahora la compañera le iba a comentar lo mismo que la compañera le comentó, que me sacó un montón de veces de Zoom, por lo menos 5 veces. O sea, Me pasó lo mismo. no sabía si era un problema mío o era algo general. Ahora que la compañera dijo que le había sucedido, porque claro, como que me perdí, ya no es necesario que lo vuelva a repetir, porque ya lo repitió, pero claro, me perdí como toda la primera parte porque me sacó un montón de veces de Zoom. Pero está, Ok. ahora veo que a varios compañeros también les sucedió, así que está. A Nada, mí a disculpe. veces me pasa, o sea, yo entro, soy anfitrión en la reunión esta, a veces me pasa que entro con otra cuenta, que no es la de universidad, y me pasa que se me sale, se me conecta y se me desconecta varias veces, pero nunca supe si es por un tema de conexión mía o qué. Todo eso también, entrando desde otra cuenta que se me cae la conexión. Así que Sí, los entiendo, pero no sé a qué se debe. porque me llama la atención que cuando, por ejemplo, da clases la profesora Venturini, no me sucede esto. Ok. Entonces digo, qué raro, no sabía si Qué era raro yo. porque en realidad deberías, con independencia de quién de la clase, como el Zoom es mío, digamos, debería ser lo mismo. No, pero no me sucedió y ahora digo, no sabía si era un problema mío, Ok, porque cuando la compañera dijo también que le había sucedido, pero ya repitió todo, así que ok, ya no tengo dudas. Muchas gracias, disculpe. por favor. La verdad, disculpen, pero no sé a qué se debe. O sea, sí sé que me ha pasado entrando desde otra cuenta que se me ha caído la conexión, pero no sé a qué responde. De Gregorio. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Una consulta, se me genera Sí. la duda. ¿Puede haber entonces un fiador por una parte de la obligación y a su vez otro fiador por la otra parte? O sea, dos fiadores Podrían pero existir, podrían parciales. existir múltiples fiadores. Ah, O sea, está. eso no es un inconveniente. Ahí, cuando avancemos un poquitín más, vamos a ver a qué se obliga ese fiador. Y ahí podemos ver que podemos tener más de un fiador que garanticen hasta un determinado monto o que garanticen parcialmente el cumplimiento de una obligación. Eso es posible.
no es excluyente. Gracias. Después, entre ellos, podremos ver si son fiadores solidarios entre sí o si no lo son y eso qué repercusión tiene. ¿Qué le puede reclamar el acreedor a cada uno? ¿Ah? Brum. Voy a preguntar, yo leí el manual, decía fiador del fiador, pero puede ser solo dos o puede ser hasta el infinito de fiadores. O sea, en realidad el supuesto que está previsto en el código es que sea fiador del fiador, por lo cual nada impediría que haya más de una cadena, digamos, de fianza. La Perfecto. realidad es que yo nunca lo vi a la práctica, ni siquiera llegar el fiador del fiador, pero podría existir, se podría dar ese caso. No está, digamos, excluido. Rosana. Ay, perdón que estaba silenciada. No, lo mío es técnico. Es que ha pasado el Zoom hoy en todas las materias que hemos tenido que el Zoom se ve que anda mal y está sacando a los compañeros. No es solamente Ok. acá, ha pasado en general. Gracias. Ok, está perfecto. Bien. Si se llega a cortar o algo, vemos cómo retomamos. Pero en principio, sigamos, parece que está como normalizado. Bueno, volviendo entonces al esquema de la fianza que les decía, ¿no? Esto ya quedó claro, relación principal, acreedor-deudor, relación accesoria, ese contrato de fianza que se va a dar entre el acreedor y el fiador. Eso va a dar lugar al nacimiento de dos tipos de relaciones, las relaciones externas que se van a dar entre el acreedor y el fiador, y las relaciones internas que se van a dar entre el fiador y el deudor. Todo esto lo vamos a ir analizando a lo largo de la clase. ¿Por qué relaciones externas e internas? Externas entre acreedor y fiador, porque ese vínculo van a ser cuando el fiador le pague al deudor, ¿sí? Cuando cumpla con la obligación asumida frente a ese acreedor y pague lo que el deudor debía y no pagó. Y las relaciones internas que se van a dar una vez que el fiador paga. Y ahí la relación es interna porque se va a dar entre fiador y deudor, ¿no? Esas son como las dos caras que vamos a ver. Si vamos a categorizar el contrato de fianza, acá voy rápido porque digamos, las categorías ustedes ya saben, los tipos contractuales, por lo cual no hay mucho misterio acá. Es un contrato que es de garantía por su función económica. Puede ser un contrato gratuito o oneroso, ahora vamos a reparar en ese punto. Unilateral y bilateral, lo mismo. Es consensual, o sea, no es un contrato que requiera que el consentimiento se exprese de una forma determinada, no es un contrato solemne, pero sí está previsto que solamente se puede probar por escrito, o sea, hay un requisito de prueba por escrito prevista en el 2107, salvo que exista confesión del fiador. O sea, si el fiador confiesa que es fiador, ahí en ese caso no rige este principio de prueba por escrito. Perdón, Rodríguez, que tenías la mano levantada. No, es que estoy aceitado porque como leí el libro de su colega iba a decir justo eso. Puedes mediar confesión de parte también. Pero bueno. Exacto, perfecto. Y bueno, y por último, que es un contrato accesorio, eso va de suyo siendo una garantía y lo vimos desde el principio. Bueno, por ahí les dejaba esquemitas. Sé que hubo unos años que estuve inspirada para hacer esquemas y quedaron ahí. Contrato consensual 2107 es un requisito de prueba, salvo que medie confesión de parte. Que puede ser gratuito o oneroso, resulta el 2104. ¿Alguien lo tiene por ahí para leer? Dale. 2104. La fianza también puede ser gratuita o a título oneroso. Perfecto. Y te voy a pedir que me leas el 2104, para que me falte un artículo. Déjame que llego. Para que me pase. 07. ¿El 09, inciso 2? No. Futura. 2107. No, está bien. 2104 y el 2104 solamente. No, ahora vemos el 2103, que era el que estaba pensando. 2104 nos dice que puede ser gratuito o oneroso. Y esto viene de la mano con que pueda ser unilateral o bilateral. ¿Y esto a qué se vincula? Se vincula directamente a la posibilidad del pago, ¿sí?, al fiador. O sea, en principio el contrato es gratuito y es unilateral, porque el único que se obliga es el fiador ¿a qué? A pagar. Perdón. A pagar si el deudor no paga. Hacerse Exacto. cargo de la obligación. Ahí está, a pagar si el deudor no paga. Entonces, en ese caso, el contrato es unilateral
y es gratuito. Esa es digamos, la forma normal del contrato de fianza, o lo común o lo habitual. Ahora, puede suceder que al fiador se le pague por ser fiador, ¿sí? Y ahí pueden suceder dos cosas: que el que le pague al fiador para que sea fiador sea el acreedor, o que el que le pague al fiador para ser fiador sea el deudor. Si el que paga es el deudor, el contrato va a seguir siendo unilateral, ¿sí? Porque en definitiva, y va a seguir siendo gratuito, tiene las dos características, porque ahí el contrato de fianza, que es entre fiador y acreedor, no se ve afectado por ese pago que hace el deudor. Será otro vínculo que se generará entre el deudor y el fiador, en virtud del cual el deudor principal le paga al fiador para que sea fiador justamente, o para que sea garante del cumplimiento de las obligaciones que él asume frente al acreedor. Pero en definitiva, ese contrato de fianza no se ve afectado. ¿Ah? Sigue siendo acreedor, fiador, ese acreedor no le paga nada al fiador, sigue siendo una fianza de tipo unilateral. Perdón, Álvarez. Sí, buenas noches. Eso se da por la relación justamente que estábamos hablando, que es entre el acreedor y el fiador, ¿verdad? Exactamente. Pero, Si el que le paga es el deudor, suponete que yo te debo 100 pesos a vos, ¿sí? A Álvarez, y suponete que Sánchez dice, bueno, yo quiero ser fiador, ¿tá? Y pero yo le digo a Sánchez, che, ¿vos no querés ser mi fiador? Y Sánchez me dice, sí, perfecto, yo soy fiador, pero te cobro 100 pesos por ser fiador. Entonces, el vínculo lo vas a trabar vos, Álvarez, como acreedor con Sánchez. Ese contrato no va a tener ninguna remuneración, o sea, vos no le vas a pagar a Sánchez porque sea fiador, pero yo le voy a pagar. Entonces, acá se generará otro vínculo entre Sánchez y yo por el pago para que sea fiador, pero no afecta el contrato de fianza, o sea, no vuelve ese contrato de fianza ni bilateral ni oneroso. Distinto sería el caso si el que le paga al fiador por ser tal o por revestir la calidad de tal es el acreedor. Si es el acreedor, ahí sí el contrato se bilateraliza y se vuelve oneroso. ¿Por qué? Porque ahí sí existe una obligación a cargo del acreedor de pagarle al fiador y, bueno, como va a haber equivalencia entre las prestaciones, ahí sí, y hay sin alagma y demás, va a haber un contrato bilateral y oneroso. igualmente Sánchez, perdón que puse perdón, ejemplo y no. Sí, no, porque me surgió ahí la duda. Entonces, sí. en realidad, o sea, pero lo que pasa en la generalidad, en la práctica, sería el caso de que sea el deudor quien le paga al fiador. No sé, Eso sería lo lógico, pero ahí va. nada obsta que pueda ser el acreedor. ¿Y por qué me dirás vos el acreedor va a querer pagarle un fiador? Y porque a lo mejor le sale más barato le sale más barato no, pero prefiere pagarle a un fiador y tener una seguridad mayor de que en caso de que su deudor no le cumpla, va a tener otro patrimonio contra el cual ir. Entonces no es descabellado que pueda existir un acreedor que tenga interés en pagarle a un fiador para que revista la calidad de tal. Y ahí sí el contrato se bilateraliza y se vuelve oneroso. Gracias. Por favor. Sánchez, ahora sí, perdón. Profesora, buenas tardes a todos. A mí esto no me quedó por el hecho de que yo, por ejemplo, si quiero alquilar una casa y, Sí, no sé, por ejemplo, contrato un seguro de alquiler, lo estoy contratando, ¿no estaría constituyendo un contrato oneroso? pero ahí, ojo, porque el seguro tiene una regulación aparte. O Ah, sea, bien. el seguro como tal tiene una ley específica que regula digamos, la ley de seguros, y además se regulan los seguros de alquiler específicamente, pero en definitiva, ahí, ¿qué pasaría? Si suponete que fuera una fianza, sacalo del contrato de seguro, ponele que vas a alquilar y vas a tener un fiador, ¿tá? Olvídate del seguro. En ese caso, si vos, como deudor, como arrendatario que debe los alquileres, le vas a pagar a alguien o vas a remunerar a alguien para que sea fiador, el contrato de fianza que va a trabar ese tercero que deviene fiador y el acreedor que va a ser el arrendador no cambia o no deja de ser unilateral y gratuito. Porque en definitiva no es ese acreedor el que le va a pagar el fiador, sino que vas a ser vos como deudor el que le paga. Es otro vínculo el que se traba ahí entre esos sujetos. O sea, se ve desde el punto de vista del acreedor, entonces. Pero eso, ¿pero por qué? Porque vos mirás el contrato de fianza entre quién se celebra. Yo tengo Entre entendido el que es deudor y entre el acreedor. deudor y fiador, entre deudor No, principal y fiador. no, entre acreedor y fiador. Ah, El bien, bien, contrato de bien. fianza, vuelvo para atrás. Ah, ya El entendí, ya contrato de entendí, ya fianza se entendí. va a dar entre acreedor y fiador. ¿Por qué? Razonalo de esta manera. ¿El fiador a qué se obliga? A cumplir en caso de que el deudor no cumpla.
¿frente a quién se va a obligar a eso? Se va a obligar frente al acreedor. Entonces, si lo razonas de esa manera, llegas a la lógica y te hace sentido que el contrato de fianza sea entre el acreedor y el fiador. Entonces, volviendo a este esquema de cuándo es gratuito o cuándo puede ser oneroso, es si al fiador le pagan por ser o lo remuneran de alguna manera por ser fiador. ¿Quién le paga? Es lo que te tendrías que preguntar. Si le paga el deudor, eso no cambia la naturaleza del contrato. El contrato de fianza entre acreedor y deudor va a seguir siendo igual. Ahora, lo que sí va a haber es eventualmente otro vínculo. Ahora, si el que le está pagando el fiador, el que remunera al fiador, es el acreedor, ahí sí el contrato se bilateraliza, porque entre los dos sujetos ambos resultan obligados. Y es bien oneroso porque hay una equivalencia entre las prestaciones. ¿Ah? Quedó. Perdón, entonces nada que ver los seguros de alquiler, porque yo siempre lo veo desde ese punto de vista. No, porque el seguro es, o sea, funciona como una suerte de fianza, pero es una, digamos, una garantía distinta, con una regulación específica, hoy mucho más regulada. Antes se regía por el Código de Comercio, hoy regida por la Ley de Seguros. Entonces tiene una regulación específica y se regulan incluso los seguros de alquiler. Pero digamos, es distinto a esto que estamos viendo ahora. Gracias. Por favor, ¿que lo hacen? Profe, perdón que no me queda claro, porque si el contrato de fianza es entre el fiador y el acreedor, Ujú. ¿por qué es el acreedor el que le pagaría al fiador para que haga de fiador? Bueno, ahí lo que les decía, a veces puede ser un tema de conveniencia, que el acreedor sabe que de repente su deudor no es del todo solvente o tiene Sí. miedo o riesgo de que se insolvente al momento de cobrar, entonces el acreedor decide pagarle un fiador para tener otro patrimonio al cual poder reclamar en caso de que su deudor no cumpla. Entonces, quizás tiene un interés en decir, bueno, yo le pago o pago un fiador, pero sé que si mañana no me cumple el deudor, yo tengo otro patrimonio al cual recurrir. ¿Por qué? Porque puedo accionar la garantía e ir contra el fiador. Claro, pero esa paga que él hace no es Ujú. igual a lo que le debe el deudor. No. O Es a sea, riesgo del no. acreedor, del fiador. Es lo que, o sea, es una remuneración por ser fiador. De repente el fiador te dice, mira, yo te cobro un, no sé, un Ahí va, 1% de lo que deba, ponele. Eso es, digamos, eso es lo que las partes determinan. Pero ahí no es va. que va a pagarle lo mismo que le debe, porque si no, ahí sí no No, tendría claro, porque sentido no me que. quedaba claro esa la relación Claro. entre lo que tenía que No, pagar y... vos pensás que es una suerte de remuneración o precio por ser fiador. Claro, sí, como ¿No? una, No, por que no se por el hecho de la relaciona con lo que el garantía. fiador después le tenga que pagar eventualmente, sino que es una remuneración por ser fiador, por Está, asumir esa obligación de pago en caso sí, que el deudor no pague. bien. Gracias, profe, disculpe. Por favor. Bien. Bueno, ¿esto quedó claro? ¿Sí? Venimos. Por ahí Barbosa Profesora, veo que. No. una consulta, ¿se bilateraliza también cuando el fiador se subroga y queda como acreedor, ¿no? Se bilateraliza. No, porque ahí lo que opera es la subrogación, que lo vamos a ver después, que no hace Bien. que se bilateralice, sino que ahí lo que va a pasar es que ese fiador va a quedar en la posición del acreedor. Sí, acción subrogatoria. Bien. Claro, pero ahí no hay una bilateralización del contrato. Ahí lo que opera es un instituto distinto, que es cuando el pago es hecho por un tercero. Ahora vamos a llegar más sobre el final de la clase. Pero cuando el pago es hecho por un tercero interesado, como es el fiador, ahí lo que pasa es que opera la subrogación legal. Entonces, ese fiador que paga queda en el mismo lugar que estaba el acreedor, pero no cambia el vínculo con el deudor, sino que simplemente el deudor, frente suyo, en vez de tener al acreedor original, va a tener al Bien, fiador al que se fiador. subrogó. Está perfecto. Gracias. ¿Sí? Por favor. Bueno, acá venían los artículos que les quería mencionar hoy. Los primeros es, en el 2103 nos dice los distintos tipos de fianza que existen. Fianza convencional, o dónde puede tener su origen la fianza. La fianza puede tener origen convencional, o sea, por pacto de partes, esos son los ejemplos que venimos dando hasta ahora. Puede existir una fianza de tipo legal, ahí les dejé algunos artículos para que vean supuestos a los cuales la ley prevé supuestos de fianza, por ejemplo, en sede de tutela, de usufructo, de curatela, hay algunos artículos que lo prevén, y la fianza, por último, puede ser judicial, o sea, que el juez sea el que fije o determine la existencia de la fianza. Por ejemplo, ahí les dejé el 1082 en sede de aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario. En ciertos casos se puede solicitar la constitución de fianza.
Lo que nosotros más vamos a ver, obviamente, va a ser la fianza convencional, cuando las partes de común acuerdo celebran el contrato de fianza. Como dijimos hoy, el contrato de fianza, por naturaleza y por ser un contrato de garantía, es un contrato accesorio. ¿Pero a qué puede acceder? O sea, esa sería la segunda pregunta que nos vamos a realizar. Lo primero es, ¿puede acceder a una obligación civil o natural? Ahora vamos a ver cada uno de estos supuestos. A una obligación pura y simple o a una obligación condicional o a plazo. Y puede acceder a una obligación futura. Me quedo fuera de lugar. Acá. ¿Qué pasa con la fianza de la obligación natural? El 2105 nos dice que la fianza no puede existir sin que acceda a una obligación civil o natural. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estudiaron obligaciones naturales, en obligaciones, ¿por qué se caracterizaban las obligaciones naturales? Porque no se ¿Oviedo? podía llegar a cobrar, creo. No, porque no se puede pedir judicialmente la ejecución. ¿Sabes que te escucho muy bajito, como muy lejos? Ay, sí, es el micrófono. Es que no se puede exigir judicialmente la ejecución de las obligaciones naturales. Ahí está. Que no se puede o sea, exigir el cumplimiento forzado de la obligación asumida cuando es una obligación natural. Pero sin embargo, perdón, tenía un par de manos más. Martínez. Profe, era eso mismo. Y que de Ok, pagarse después no se podía pedir el reintegro. exacto. Si uno pagaba, no podía después repetir. ¿Y Herzi? No iba a decir eso, profe. Bien, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa? La obligación natural yo no la puedo pedir, supónganse que es una deuda de juego. ¿Ah? Apostamos con Herzi, apostamos 100 pesos algo que no ofenda a nadie, algo que, no sé, que mañana llovía, ¿sí? Y supónganse que mañana llueve, me gana Herzi, ¿está? Supongamos que Oviedo se constituyó en mi fiador. Yo perdí la apuesta, ¿eh? Oviedo es mi fiador. Jersey a mí no me puede reclamar los 100 pesos que apostamos y que yo perdí en esa apuesta que hicimos. ¿Por qué? Porque es una obligación natural, ¿sí? 1446. Ahora, sin embargo, lo que nos va a decir ese mismo 1446 es que sí podría reclamar el deudor al fiador, perdón, el acreedor al fiador, ¿sí? O sea, quien era acreedor de una obligación natural no puede reclamar contra el obligado principal, pero sí puede reclamar al fiador. ¿Sí? O sea, se da esa particularidad que imagino también la habrán visto en obligaciones en su momento. Pero se da esa curiosidad de que uno no puede reclamarle a quien debe la obligación natural, pero sí le puede reclamar a quien accesoriamente termina debiendo lo mismo. ¿Oviedo? Sí, capaz que lo que voy a decir es un disparate, pero creo recordar vagamente que las obligaciones cuando prescribe como el periodo de tiempo para reclamarlas también se vuelven naturales, ¿no? Es Entonces, correcto. Sí, las obligaciones, luego que opera la prescripción, y declarada obviamente, se devienen en obligaciones naturales. bien, entonces, ¿cómo se evita que esto se convierta como en una forma de hacer una obligación, como extenderla ad infinitum, vamos a decir? No sé si se entiende la pregunta. En el caso del fiador, decís vos. Exacto, sí. No, porque ahí lo vamos a ver. Lo que va a pasar es que cuando se extingue la obligación principal, se extingue también la fianza. Entonces, en este caso lo que pasó es que la obligación ya se extinguió por efecto de la prescripción. Luego nace una nueva obligación, eventualmente que es natural. Entonces, yo no estoy afianzando una obligación natural, lo que estoy afianza, o el fiador en ese caso, no afianza la obligación natural, lo que afianza es la obligación civil original, que se va a extinguir cuando se extinga esa obligación. Bien, gracias. Por favor, Carrato. Buenas noches. Quería consultarte, en caso de que se haga una fianza de obligación natural, ¿el fiador pierde el beneficio de exclusión? No, ahora lo vamos a ver, pero no. O Claro, sea, pero dependiendo si es, me resulta dependiendo del raro tipo de... porque, no, perdón, porque no le puedo reclamar directamente al deudor, pero me lo puedo reclamar a mí, yo pongo el beneficio de exclusión y sí, pues le va a terminar reclamando. Ahora lo vamos a ver.
vamos a ver dependiendo del tipo de fianza que se trate. Ahora lo vemos. Vamos un poquito para atrás que todavía no llegamos hasta ahí. El Valle. Profe, en el caso de la apuesta del ejemplo, ¿no? Que es una obligación Mm. natural. La obligación natural es del acreedor al deudor, pero la civil pasa a ser del acreedor al fiador. En Pasa a realidad, claro, no, ahí lo que sucede es que la obligación natural es entre deudor y acreedor. Sí, En caso de la apuesta, entre quien apostó y el otro, entre los sujetos que sí, apostaron. ¿Ah? Esa es una obligación natural, sí. que va a estar garantizada por una fianza. Esa obligación se entiende que es, digamos, que es civil, la que nace del contrato de fianza, Ajá, pero a lo que accede es a una obligación natural. bien. Ustedes nunca pierdan de vista en todo el razonamiento que hagan, que acá estamos hablando de una obligación que es accesoria y siempre va a depender de la suerte de la obligación principal. ¿Ah? Bien, después, el otro caso, digamos, que es interesante para ver es el caso de la obligación futura, que el 2106 nos dice que se puede afianzar una obligación futura, pero el 2106 en el inciso segundo tiene un agregado más, o va un paso más allá, porque dice, bueno, se puede afianzar una obligación futura, pero nos dice, y en este caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista, quedando sin embargo responsable el acreedor y el tercero de buena fe como el mandante en los casos del artículo 2102, perdón, 2101. Entonces, primero, ¿qué es la fianza de una obligación futura? Por obligación futura, la definición que ya hemos visto en distintos contratos sobre obligación futura, o sea, aquella que no existe hoy, pero que se espera que exista en algún momento, que no es presente. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Se puede, digamos, por el principio de accesoriedad, uno podría cuestionarse si es posible que exista una fianza o una obligación que hoy no existe, porque en definitiva, si no existe la obligación principal, no puede existir la obligación accesoria. Entonces ahí digamos, las construcciones que se han hecho doctrinarias para darle sustento a lo que o darle un respaldo, una explicación a este 2106 que reconoce la posibilidad de que exista una fianza sobre una obligación que hoy no existe, pero que se espera que exista, una obligación futura. Y básicamente se han como dado dos explicaciones o dos líneas o argumentales para sostener esto. Una es que en definitiva, el nacimiento de esa obligación que surge del contrato de fianza está subordinado o depende del nacimiento de la obligación principal, por lo cual, una vez que la obligación principal nazca, nace con ella la obligación del fiador o de ese contrato de fianza, ¿sí? Por lo tanto, habría una suerte de negocio en formación. ¿Se acuerdan que esto también lo hemos visto en varias oportunidades, lo del negocio en formación, cuando se da el consentimiento en cierta forma anticipada o adelantada, y una vez que nace en este caso la obligación principal, van a ser la obligación accesoria. La otra explicación que se le ha dado es que en definitiva es un negocio incompleto y que es ineficaz hasta el momento en el cual nace esa obligación principal, y en el momento que nace la obligación principal, esa obligación accesoria que surge como consecuencia del contrato de fianza, digamos, deviene eficaz, ¿no? Va a desplegar sus efectos. Lo cierto es que lo que sucede con esta, o digamos, con esta, o la particularidad de la fianza de la obligación futura, es que hasta tanto esa obligación principal no exista, el fiador puede retractarse. O sea, existe una potestad, un derecho potestativo del fiador de retractarse y por lo tanto no resultar obligado, ¿sí?, en los términos que se había estipulado. ¿Oviedo? ¿El derecho potestativo de retractarse es construcción doctrinaria o es mismo No, que se puede retractar 2106, lo establece el código. Ah, está. ¿Sí? El 2106 es el que te dicen que en caso de que exista una obligación futura o que se afiance una obligación futura, se puede retractar el fiador hasta tanto la obligación principal no nazca. O sea, en el momento que nace la obligación principal, digamos, se perdería ese derecho a retractarse. Pero si, por ejemplo, me obligo a afianzar una obligación que hoy no existe, una obligación que va a asumir Juancito con Pedro por $10.000, hasta tanto esa obligación principal no nazca, yo me puedo retractar como fiador. Con una salvedad que nos dice también en el inciso segundo, dice, bueno, sin embargo, vos vas a permanecer, o ese fiador que se retractó,
va a permanecer responsable frente al acreedor y frente a los terceros de buena fe de los daños que eso pudiera ocasionar. ¿Por qué? Porque eventualmente ese acreedor o ese futuro acreedor que tenía una garantía ya no la va a tener. ¿Ah? Que de repente contrató con su deudor sabiendo o con la expectativa de tener una fianza que garantizara el cumplimiento de esa obligación. Y si ya eso no sucede porque se retractó, eventualmente si eso le genera un daño, lo va a poder reclamar a ese fiador que se retractó. Ortega. No, ¿se podría repetir lo de la primera postura que no me quedó clara en realidad la diferencia entre una postura y otra de la doctrina, No, digo? obvio. Ahí digamos, en la tesis que sostiene Gamarra te dice, bueno, lo que hay acá es un negocio en formación. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que hace el fiador es adelantar su consentimiento, ¿sí? Para el caso de que cuando nazca la obligación principal, él ya quede obligado digamos, a cumplir con esa obligación en caso de que no lo haga el deudor principal. ¿Ah? Entonces, adelanta su consentimiento, digamos, aceptando que al nacimiento de la obligación principal, él también va a resultar obligado en virtud de este contrato accesorio que es la fianza, ¿ah? Que va a garantizar el cumplimiento de esa obligación. Por eso es un negocio en formación. ¿Cuándo se va a terminar de formar ese negocio? Cuando nazca la obligación principal, porque nace la obligación principal y con ello nace el accesorio. Esa es la posición que sostiene Gamar. La otra posición lo que dice es que es un negocio incompleto. ¿Por qué? O imperfecto. ¿Por qué? Porque existe, digamos, la obligación del fiador, pero no produce efectos hasta tanto nazca la obligación principal. Por eso hay una ineficacia hasta ese momento en el cual la obligación principal nace. Cuando nace la obligación principal, ahí esa obligación accesoria o que le accede, que es la fianza o ese contrato de fianza, va a tener o va a empezar a producir efectos. Yo lo veo como que si las entendí bien, como que son parecidas, llegan a la misma conclusión en definitiva, lo que la mencionan diferente, o no, o capaz En que. realidad, ojo, no necesariamente, porque en el primer caso vos lo que tenés es un adelantamiento del consentimiento, pero la obligación todavía no nació. Vos adelantás el consentimiento para que la obligación nazca una vez que nazca la obligación principal, la obligación accesoria me refiero, ¿no? En el segundo caso, vos la obligación ya nace, lo que no produce efectos, por eso es ineficaz. Entonces tienen diferente repercusión. Bien, bien, capaz que era algo simple y ¿Sí? yo me estoy entreverando solo. No, pero Gracias, disculpen. es como volver un poco a la teoría de las Es como obligaciones, entre el de las la diferencia. condición resolutoria y eso también no tiene algo que ver. No en este caso. Mm. No. No porque no te da, digamos, no te prevé la posibilidad de que una vez que nazca la obligación principal, vos puedas, por ejemplo, en virtud de una condición resolutoria, digamos, o una suerte de retracto, si se quiere, posterior al nacimiento de la obligación principal. Porque la norma lo que te prevé es que vos puedas hacer eso antes de que nazca la obligación principal, pero no con posterioridad. Ujú. Si fuera una condición resolutoria, operaría el Claro, momento en el cual nace la obligación principal y ahí claro. no tendría sentido, digamos. Se tiene que retractar antes de esa obligación. Exacto, sí, sí. Sí se podría ver como una condición suspensiva. Es decir, bueno, hasta tanto no nazca la obligación principal, no nace la obligación accesoria. ¿Sí? Perdón, de Gregorio, que tenías ahí la mano levantada ahí. Sí, profesora, no me queda Gracias. como muy claro el concepto capaz que con un ejemplo, si se puede dar, de que un fiador se retracte, pero a la vez sea inoponible al acreedor. No lo entiendo, me parece una contradicción. Que se pueda retractar, pero que a su vez ese retracto, digamos, no sé si se dice así, sea inoponible al acreedor. Yo no sé si dije inoponible, no es el término, o sea, no hablé de Ah, inoponibilidad. O sea, eh, lo que hay es, o sea, ley de inoponibilidad está mal, digo, no recuerdo haberlo dicho, pero lo que sucede es lo siguiente, si el fiador se retracta antes de que nazca la obligación principal, ¿sí? No va a estar obligado por el contrato, por ese contrato de fianza, o sea, no va a haber una obligación de pagar en caso que el deudor no pague. Pero sí lo que te establece como consecuencia es que va a permanecer como responsable, o sea, va a ser responsable ese fiador que se retractó frente al acreedor y frente a los terceros de buena fe en caso de que ese retracto haya causado algún daño. ¿Ah? ¿Por qué les ponía yo el ejemplo? Imagínense que el acreedor
contrata respecto a una obligación futura, se obliga a prestarle, no sé, $100.000 a B, porque tiene la tranquilidad de que C va a ser fiador. ¿Tá? Pero suponete que C ejerce el retracto porque todavía no nació esa obligación principal, ¿sí? En ese caso A puede decir, bueno, yo tengo un daño, porque yo le prestaba los $100.000 a B porque sabía que tenía a C como fiador, pero si yo ahora no lo tengo a C como fiador, eso a mí me causa un daño, porque capaz que yo ya sé que B, capaz que al momento de tener que repagarme, no va a tener los $100.000 más los intereses. Entonces eso le podría eventualmente generar un daño al acreedor o a un tercero. Entonces, en ese caso, es responsable de los daños y perjuicios, pero no genera ningún tipo de inoponibilidad, eso no. Ah, perfecto. Y no sé si se escucha. Yo tengo el código de Mariño, el comentado, y justo, claro, se ve que yo lo leí de acá, porque dice, dado que la fianza se celebra por el fiador con el acreedor, no siendo oponible a el mencionado retracto, se ve que de ahí me quedó. Pero para seguir leyendo a ver qué más dice. Se ha sostenido que el contrato de fianza se perfecciona recién cuando la obligación futura existe, que es una de las posiciones que usted dijo, ¿no? Claro, o Creo sea, que parecía la de Gamarra. tiende a la posición de Gamarra. No le entiendo ahí lo de que no es oponible al acreedor. Es cuando habla de la Lo obligación voy a futura. revisar. Lo voy a revisar porque no lo tengo presente, pero me lo voy a anotar para revisarlo. A ver Lo cuál saqué de es ahí el entonces. sentido. O de qué bien. Pero lo miro. Gracias. Por favor. ¿Jersey? Profe, me queda una duda con lo que usted estaba Sí. explicando recién a la compañera, Ana Carolina, porque, o sea, si nos paramos en la posición de Gamarra, Mm, la fianza no está subordinada, como bien dice, al nacimiento de la obligación principal, ¿no? sí, Lo que se adelanta es el consentimiento, y es un negocio exacto. de formación progresiva, como dice Información. la PPT que usted puso. Bien. Mm. Entonces, ¿cómo se le atribuye esa responsabilidad de esa obligación que tenía ese fiador que adelantó el consentimiento en caso de Mm. un daño y perjuicio al acreedor o a terceros de buena fe? ¿Cómo se entiende, profe, si el negocio todavía no, de la obligación principal no nació? La No obligación. nació. Claro, ¿cómo se Claro, entiende? pero ahí, Es una ahí etapa precontractual. Pero es que no claro, nace el accesorio tampoco. ahí el ejemplo que me parece que yo les ponía puede aplicar, de decir, bueno, yo le prestaba a B $100.000 porque sabía que tenía C como fiador. Pero si yo ya no tengo a C, yo no le voy a prestar a B. Y de repente ese negocio me hizo perder algo. Me hizo perder, no sé, los intereses que iba a tener o que le iba a cobrar a B. Sí, puede haber Entonces, una pérdida de la chance, etcétera. ¿No? sí, exacto. O sea, ahí el acreedor o un tercero podría tener algún daño por como consecuencia de ese retracto de ese sujeto que adelantó el consentimiento para ser fiador y después no terminó siendo porque se Tiene retracta. que ver con la buena fe, puede ser también. Bueno, Sí, se profe, puede y vincular, en sí. ese caso tenemos que pararnos en una posición u otra, como siempre, dependiendo a quién estemos defendiendo. Porque, por ejemplo, yo puedo entender de que la obligación principal no nació y no entiendo de que no hay una obligación de responsabilidad por los daños y Bueno, perjuicios lo que que pasa que ahí, ocasionó. ¿sabes cuál es el problema que tenés? Que el propio código te establece la responsabilidad. Bueno, O ahí sea, te sí, deja retractarte, pero te dice que o te salvaguarda la acción por responsabilidad. perfecto. ¿Se entiende? Entonces ahí como que es más difícil plantearlos desde esa perspectiva, porque en realidad ya la propia norma te está consagrando esa eventual responsabilidad. Vieron que, de hecho, lo podemos leer en el 2101. Brum, ¿lo tenés por ahí? Vieron que el artículo remite, ¿no? Capaz que nos sirve como para hacer un paralelismo con el mandato y la responsabilidad del 2101. mandante. Sí. En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros de buena fe contra el mandante. Este quedará también obligado, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe, pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice. Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiera sido notificado al público por los periódicos
y en los casos Ahí en que sí. no pareciere probable la ignorancia de tercero, podrá el juez en su prudencia absolver al mandante. Ah, vieron que ahí, de nuevo, está esa idea de que el mandante cuando sigue, digamos, cuando expira el mandato por una causa que no sabe, sigue igualmente respondiendo frente a los terceros. Entonces, o frente al mandatario eventualmente que haya actuado en cumplimiento de un mandato que ya expiró. Entonces, vieron que la lógica es la misma. O sea, siempre puede pasar que tengas en este caso, capaz que el caso más claro es el propio acreedor, un supuesto de un tercero capaz que es más difícil de imaginarse, pero el acreedor sí puede suceder que efectivamente tenga un daño por ese retracto que ejerza ese fiador, en definitiva, en forma previa que nazca la obligación principal. Un caso típico digamos, de fianza a una obligación futura son las fianzas bancarias. O sea, que capaz que alguna vez escucharon o conocen, que son las famosas fianzas ómnibus, que se le llaman, donde usualmente cuando una sociedad o una empresa va a pedir un préstamo a un banco y un banco le da una línea de crédito, le dice, bueno, mira, te doy una línea de crédito por $1 millón que puedes usar de acá a 18 meses o 24 meses, y como garantía, lo que se hace es constituir la fianza, solidaria además, de los directores de esa sociedad o a veces incluso hasta los accionistas. ¿No? Entonces, ¿ahí qué sucede? ¿Qué está garantizando el fiador? El fiador está garantizando todo lo que la empresa vaya a utilizar de esa línea de crédito en ese plazo de disponibilidad, que no se sabe si son 10, 20, 100 o el millón ni en qué momento van a hacer esa obligación, porque en definitiva, al ser una línea de crédito y tener un periodo de tiempo para poder pedir que se dé, que se dé efectivamente ese crédito por parte del banco, es incierto, digamos, en cierta forma, a cuánto se obliga el fiador. ¿Ah? Y en qué momento se va a obligar el fiador. Entonces, esto también dio lugar a muchos cuestionamientos por estos mismos motivos, ¿no? Por estos mismos fundamentos. Es decir, bueno, no tengo una obligación principal a la que acceda, hay una indeterminación en cierta forma del objeto, pero a todo eso las explicaciones que se les ha dado pues, también para digamos, sostener la validez de este tipo de fianzas que son generales o que son, digamos, sin duda sobre una obligación futura, pero mucho más general que una obligación futura concreta, que con los ejemplos que que estábamos viendo recién, lo que se ha entendido es que, bueno, en la medida que haya una forma de determinar cuál es la obligación y a qué se obliga el fiador, esa fianza sería válida, o sea, tendría un objeto que al menos es determinable. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, a lo que te vas a obligar es a todo lo que la empresa utilice de la línea de crédito en los próximos 18 meses hasta un tope de 1 millón, es determinable. Entonces, por eso es que se sostiene que no hay una indeterminación del objeto y que si bien es una obligación que es futura, en realidad hoy a los hechos lo que es futuro más que nada es el quantum de esa obligación, pero ya existe como tal. ¿No? Bueno, y por ahí la retractación, que es lo que hablábamos recién, hasta el momento del nacimiento de la obligación principal, el fiador puede retractarse notificándole al acreedor, opera como una revocación del contrato, pero está obligado a indemnizar al acreedor y a los terceros de buena fe. Por acá, Bachino, tenías Sí, una en el pregunta. caso del banco, ¿no? ¿No pasaría a ser una garantía más de tipo real o No, combinada, porque es ¿no? real. Y no es porque es determinable. No, porque la garantía es real o personal dependiendo sobre qué recaiga. La garantía es Ah, real bien. cuando recae sobre Y un determinado puede, bien que se agrega, o sea, sí. que se afecta a la garantía o al cumplimiento de una obligación. No, no Caso estamos de acuerdo. ¿Y típico, el banco puede combinar las dos? sí, claro. Ah, perfecto. O sea, Bien. son garantías que operan de forma independiente. Vos podés tener una obligación que esté garantizada por una prenda, por una hipoteca, por una fianza, todo en simultáneo. Son Perfecto. distintas garantías. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Me había quedado la Por duda. favor. No, no, por favor. Pero eso no lo transforma en una garantía real. O sea, es real si cuando lo que vos haces es agregar un bien que va o que se va a afectar al cumplimiento de esa obligación, No, pero no, no está claro. a garantizar el cumplimiento de esa obligación. Pero no se vuelve, digamos, real porque tengas una combinación de garantías. La garantía o sea, va a seguir siendo personal si lo que agrego es un patrimonio, en definitiva un fiador, o va a ser real si afecta un bien al cumplimiento o a garantizar ese cumplimiento de la obligación. Sánchez. Profesora, ¿sería tan amable de repetir
la explicación de la última parte del 2106, cuando es futura, el tema de la responsabilidad con respecto a las personas de buena fe. Claro, o sea, el fiador que se retracta, o sea, que deja de, digamos, que no va a estar obligado a cumplir con la obligación del deudor en caso de que éste no cumpla, siempre va a ser responsable igualmente, siempre que se retracte antes del nacimiento de la obligación principal, va a ser responsable frente al acreedor y frente a eventuales terceros de buena fe que hayan sufrido un daño como consecuencia de ese ejercicio de ese derecho de retracto. ¿Tá? O sea, no Ok. solamente el ejemplo que yo les pusiera con el acreedor, pero podría pasar con un tercero. Bien, entonces vimos ya el objeto del el contrato de fianza en algún sentido. En materia de capacidad, simplemente por allí les dejé las normas a tener en cuenta. En materia de patria potestad, 2171, perdón, 271, es que se prohíbe a los padres obligar a los hijos como fiadores de ellos o de terceros. No lo pueden hacer, o sea, el menor sometido a patria potestad no puede ser fiador. En el caso de los menores sometidos a tutela, 412, prohibido absolutamente al tutor, aun cuando el juez indebidamente lo autorice, dentro de los actos, obligar a los pupilos como fiadores de obligaciones suyas o de otros. En el caso de la curatela, aplica las mismas normas de la tutela por remisión. Y en el caso de los menores habilitados, que bueno, hoy los supuestos son mucho más chicos o más restringidos, incluso hay alguna discusión de si sigue existiendo la habilitación en virtud de la última modificación de la ley de presupuesto, pero el 2116 en definitiva lo que nos dice es que el menor habilitado no puede ser fiador a un convenio judicial ni por cantidad menor de 500 unidades reajustables. O sea, vieron que está bien limitado, o sea, no puede ser fiador ni quien está sometido a la patria potestad, ni quien está sometido a tutela, ni a curatela, ni el menor habilitado. ¿Sí? Obligaciones del fiador. Perdón, Rodríguez. Me iba a decir que está por todos los artículos, porque ya por el 271 Mm, se decía justamente que el menor no podía, bueno, 271 numeral 7 creo que era, ¿no? Que no podía ser sí, fiador. Y en sí, este caso lo extiende inclusive para el menor que está habilitado, ¿verdad? sí, sí, el 2116. Sí. Ya, digamos, el 2116 ya sí en sede de fianza. El resto de los artículos son en sede de patria potestad, curatela o tutela. En realidad, patria potestad y tutela, porque el de la curatela remite al de la tutela. Obligaciones del fiador. Acá un poco ya venimos trabajando en esto, ¿no? ¿A qué se obliga el fiador? Se obligan los mismos términos, ¿sí? A los A que se pagar. obligó el deudor principal en esa relación principal. O sea, siempre tengan como foco eso. Nosotros tenemos una relación principal acreedor-deudor, una relación accesoria fiador-acreedor. Ese fiador se puede obligar en los mismos términos que se obligó el deudor principal o en términos menos gravosos, pero nunca en términos más gravosos. ¿Ah? Supónganse que yo le digo a Rodríguez 100 pesos y Sánchez, hoy Sánchez te agarré de fiador, y Sánchez es fiador. Él se puede obligar a pagar los 100 pesos a Rodríguez si yo no pagué, si yo no le pagué, o puede obligarse a pagar 50 pesos si yo no pago lo que le debía a Rodríguez. Y en ese caso, Rodríguez solo le va a poder reclamar 50 a Sánchez, no le va a poder reclamar los 100. Ahora, si yo le debo 100 a Rodríguez, Sánchez no va a poder obligarse por 150. ¿Ah? No se va a poder obligar en términos más gravosos. ¿Tenés el 2108 por ahí, Brum, para leer? 08. El fiador no puede obligarse a más ni en términos más gravosos que el deudor principal, tanto en la cantidad como respecto al tiempo, al lugar, a la condición, al modo de pago o a la pena impuesta por la inejecución del contrato a que acceda la fianza, pero puede obligarse a menos o en términos menos gravosos. La fianza que exceda bajo cualquiera de los respectos indicados deberá reducirse a los términos de la obligación principal. En caso de duda, se adoptará la interpretación más favorable a la conformidad de las dos obligaciones, principal y accesoria. Ahí está. Entonces, supónganse en este ejemplo que yo les ponía, si Sánchez se obligó por 150 frente a Rodríguez, pero yo me había obligado, que era la deudora principal, por 100, Rodríguez, ¿cuánto le va a poder reclamar a Sánchez? Solo los 100. ¿Ah? No le va a poder reclamar más. Lo mismo, el ejemplo se los puse con la cantidad, podría pasar con el plazo.
¿ah? Supónganse que yo me obligué a pagar 100 pesos en, no sé, en un año. Bueno, Sánchez estará obligado hasta por un año, no por un año y medio. ¿Ah? Marangos. Sí, no, con respecto al artículo 2108, recordé lo que hablábamos la clase el viernes con la profesora sobre el principio de accesoriedad, que es lo que hace referencia, Exacto. y el punto de vista funcional, que la profesora nos dijo que eso era muy importante que lo tuviéramos en cuenta. Exactamente. Y que en todas las garantías vamos a ver que opera. O sea, por eso son, digamos, son principios que son comunes a todas las garantías. ¿Ah? Siempre se puede obligar en los mismos términos o en términos menos gravosos, nunca en términos más gravosos. ¿Ah? Rodríguez. No, yo tiro la piedra y me voy, ¿no? Pero es por este tipo de cosas que Gamarra propone que el 1446 sea derogado, ¿verdad? Porque esto se da de bruces con lo que veníamos diciendo sobre la obligación natural. Hay una cuestión aquí, de condición que es más gravosa que la propia condición, que la propia obligación La obligación originaria, ¿no? principal. Sí. Sí. Sí, sí, porque en definitiva al fiador vos le podés ir a reclamar, pero al deudor principal no le podés reclamar porque la obligación es natural. Es correcto. Sí. Es un artículo, digamos, contradictorio en su naturaleza, si se quiere, o en sí mismo. Intrínsecamente es contradictorio. Bueno, después, 2109 dice que se puede constituir una garantía real para reforzar la obligación del fiador. Entonces ahí podía suceder que a su vez el fiador constituya, así como podría tener un fiador del fiador, podría constituir una hipoteca para garantizar el cumplimiento de su obligación. La obligación que asume el fiador con el acreedor. ¿Ah? No, no nos referimos a la obligación principal, sino a la obligación que asume el fiador con el acreedor, al vínculo accesorio. Álvarez. Eso es lo que planteaba Alejandro recién, ¿no? No, yo creo que hoy ah, sí, claro, no. Porque hoy Alejandro lo que planteaba es si yo puedo tener como acreedor más de una garantía a mi favor, que no es este 2109. O sea, yo como acreedor podría tener a mi favor una fianza, pero también podría tener una hipoteca o una prenda. Este artículo 2109 lo que te dice es, el fiador en esa relación accesoria podría constituir una hipoteca, por ejemplo, una prenda que garantice el cumplimiento de su obligación, no la del deudor principal. Bien. ¿Sí? O sea, es como un nivel más abajo, si se quiere, en el segundo nivel. ¿Ah? Y después el 2109 también, en el inciso segundo, nos habla, o lo que nos consagra es lo que se denomina fianza a la indemnización, que es, ¿qué pasa si en vez de deber 100 pesos, yo lo que le debo a Rodríguez es un cuadro, porque resulta que soy una gran artista y pinto unos cuadros preciosos? Entonces Rodríguez me encarga el cuadro y yo le debo el cuadro. Y Sánchez es el fiador de garantizando el cumplimiento de esa obligación. Sánchez no pinta tan lindo como yo, entonces no va a poder hacer ese cuadro, que esa obligación sí era intuito persona. Entonces, como en ese caso no va a poder, digamos, cumplir con la obligación, porque es intrínseco a la persona que se obligó, a la persona del deudor, ahí cómo o en qué se traduce en definitiva esa obligación que asume Sánchez en la indemnización de los daños y perjuicios que se le causó a Rodríguez porque yo no cumplí con la entrega del cuadro. Vieron que es un caso en el cual no coincide el contenido de la obligación principal con el contenido de la obligación accesoria. ¿Por qué? Porque la obligación principal es una obligación intuito persona y la obligación accesoria, o sea, la que se genera en virtud del contrato de fianza, es una obligación que en definitiva se va a traducir en una suma de dinero, porque es daños y perjuicios, ¿tá? La indemnización de los daños y perjuicios. Entonces ahí hay una, si se quiere, una excepción a este principio de identidad entre la obligación principal y la obligación accesoria. ¿Ah? Brum. En ese caso hay que registrarlo por escrito, ¿no? ¿Hay qué? Perdón, no te En escuché. ese caso hay que registrarlo por escrito. ¿En qué sentido? O sea, siempre la prueba, digamos, es por escrito de la existencia de la fianza. Era lo que quería Eso saber. rige el mismo principio general, salvo confesión del fiador. Perfecto. Gracias. Por favor, Oviedo. Sí, yo quería consultar si sobre los daños y perjuicios, si hubiera hecho transacción, el fiador no queda obligado por los términos de esa transacción, ¿verdad? Como no es parte. ¿En qué supuesto? Y suponiendo que en el supuesto del cuadro, que Sí. arregle que se pacte entre el deudor y el acreedor que los daños y perjuicios van a ser X.
extrajudicialmente. Los, Vos decís el que si, por acuerdo al ejemplo, que... yo te debo el cuadro a vos y como yo no te voy a cumplir, te diga, mira, ¿sabes qué? En vez de esto te voy a pagar 10 pesos. Sí, ¿Eso? ¿Se eso. tasa antes? No, ¿Daño y perjuicio? ahí lo que te va a pasar es que en definitiva esa obligación es una obligación nueva que nace en virtud de una transacción que no está garantizada por la fianza. Ahí va. ¿Ah? ¿Jersey? Profe, ¿podemos decir que este último inciso, el inciso 2 del 2109, puede ser una responsabilidad objetiva agravada para el fiador? O sea, la responsabilidad va a ser objetiva. Acá el problema que tenés no, es que vos siempre pensás que estás en un supuesto de garantía. Por lo cual, vos no te, ¿qué consecuencia tiene eso? Que sea una garantía. Que sí, estamos de acuerdo, respondés objetivamente. O sea, que frente al incumplimiento vos tenés que responder. Pero, ¿qué Ujú. pasa con lo de agravada en definitiva? ¿Es relevante o no es relevante? Porque al No, final del no día, es sí, relevante porque tenés que responder igual también. exacto, porque no tenés causa extraña. Perfecto. No te puedes exonerar por causa extraña, porque es una garantía, justamente. ¿Ah? Gracias. Por favor. Vieron que acá no, traemos los conceptos de obligaciones, que son fundamentales para poder entender contratos. Bueno, vinculado de nuevo al principio de accesoriedad, dijimos, primero que nada, el contenido coincide, salvo en este caso de las obligaciones de un título persona. Entonces, el fiador se puede obligar en los mismos términos o en términos menos gravosos, pero nunca en términos más gravosos que el fiador. ¿Qué pasa si se modifica la obligación principal? Que un poco creo que lo vienen mencionando en algunos ejemplos, lo venimos sacando, pero supónganse que la obligación se modifica y hace más gravosa la condición del fiador. En ese caso, no se extiende la fianza, o sea, no queda alcanzado el fiador por esa obligación más gravosa. Les pongo un ejemplo. Supónganse que yo le debo 100 pesos a Jersey y se los tenía que pagar el 10 de mayo, pero el 10 de mayo no se los pagué. Entonces con Jersey acordamos que en vez del 10 de mayo se los voy a pagar el 15 de junio, pero en vez de 10 le voy a pagar 15, porque pactamos que con eso indemnizo los daños que le haya causado. ¿Ah? En ese caso, esa obligación principal que se modifica, porque modificamos el plazo en el cual yo tenía que cumplir y modificamos el monto, no va a obligar al fiador. ¿Ah? ¿Por qué? Porque grava su condición o perjudica o lo hace más gravosa la situación de ese fiador. Al revés, si la Quedaría modificación con lo los 10 pesos beneficia, en ese caso. Quedaría con los 10 ¿cómo? pesos. Quedaría con los 10 Exacto, pesos. y lo garantizaba hasta que, mientras estaba la obligación original. Si la obligación se modificó, deja de ser fiador. Si queremos que siga siendo fiador, ¿Deja de ser claro, fiador? deja de estar obligado. No queda obligado en términos más ¿No queda gravosos. obligado por los Por 10 lo cual, pesos? no, porque en ese caso pasaban a ser los 15 en un plazo mayor. Ya su obligación cayó. Cayó, ¿Ah? perfecto, O sea, gracias. Accesorio al contrato principal. si yo lo quiero obligar en términos más gravosos, ¿qué voy a necesitar? Y otra El obligación. consentimiento, profe, el consentimiento El del fiador. consentimiento de ese fiador. ¿Martínez? Otra cosa. Es una Profe, lo que innovación. está en el 1542, ¿no? Exacto, exacto. ¿Querés leerlo? ¿Lo tenés por ahí a mano para leerlo? Sí. 1542. La mera ampliación del plazo de una deuda no verifica la novación, pero cesa la responsabilidad de los fiadores y se extinguen las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor, salvo que los Exactamente, fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación. exactamente. 1542. ¿Ah? Si la única forma de que ese fiador siga siendo fiador en términos más gravosos es que expresamente así lo consienta. ¿Ah? Entonces, eso es un dato a tener en cuenta o ¿Y pensando eso no cuando es a una veces nos pasa la innovación? práctica. ¿Eso no es una ¿Cómo? innovación? ¿No es un nuevo contrato? No, en realidad opera como podría operar como una innovación. Ah, Si se dan los presupuestos, sí. ah. Sí. Pero a veces no necesariamente es una innovación, porque o sea, la obligación original no se extingue, sino que se modifica. ¿Ah? Podría darse un supuesto de innovación, o si fuera un supuesto de innovación,
no tenés duda porque ahí cambia la obligación, se extingue la original y nace una nueva. Ahora, los casos que no sea una innovación, pero sí hay una modificación, o sea que las partes acuerdan que la obligación es la misma, pero va a modificarse en plazo, en características, o lo que sea, ahí es, digamos, aplica el mismo supuesto. O sea, al mismo supuesto en el sentido que el fiador no va a estar obligado. ¿Temesio? Buenas noches. Sí. Y ahí hasta si el fiador sale, ya no queda, ay, no me sale nada, Obligado. obligado. Hasta puede poner un nuevo fiador. Sí, sí, eso no es un problema. O sea, si se puede constituir una nueva fianza con un nuevo fiador, otro tipo de garantía, quedarse sin garantía, esos sí, no hay problema. Perfecto. ¿Ah? O podría pasar que el mismo fiador diga, sí, yo lo consiento, pero me tenés que dar tu consentimiento. ¿Ah? Entonces, a veces pasa cuando uno renegocia deudas, que dice, bueno, tenía un fiador, pero el fiador no lo hago venir. No, hacelo venir, porque si no lo haces comparecer y que te consienta esa modificación, no queda obligado. Entonces, perdiste tu garantía. Entonces, es importante ese tipo de cosas tenerlas en cuenta y saber cuáles son las reglas del juego. Sánchez. Profe, cortito, hasta la concurrencia sí queda obligado, aunque la obligación aumente, ¿no? O sea, sí, pero hasta el momento, por ejemplo, hasta el plazo o hasta la fecha que estaba previsto, que estaba obligado por la obligación principal. Si eso cambia, ya no. ¿Ah? Me perdí ahí. Claro, si vos, por ejemplo, decís, bueno, estaba obligado por una obligación que se tenía que cumplir, te debo los 10 pesos y te los tengo que devolver el 10 de mayo. Yo hasta el 10 de mayo estoy obligado como fiador. Ahora, si vos quisiste extender el plazo al 15 de mayo, que ese fue el primer ejemplo que yo les puse, ahí en ese caso yo ya no estoy obligado como fiador. No hay ¿Ah? más Porque fiador. exacto, perdés al fiador. ¿Ah? Está, A ahora no sí. ser que lo consienta, ¿no? Exacto, siempre que no lo consienta, obviamente. Sí, ese es el 1542 que leía hace un ratito Martínez. ¿Sí? ¿El Bayer? Profe, pero en ese caso lo menos gravoso o más gravoso no significa que sea perjudicial al fiador, porque en este caso, por ejemplo, le dio más plazo yo qué sé, obviamente deja de ser fiador, pero el plazo capaz que le hubiese beneficiado o no sé. O no, porque seguramente ese cambio en el plazo venga de la mano de me tenés que pagar intereses por más tiempo, que antes te tenía que Ah, pagar por menos. Entonces, siempre el más gravoso no depende digamos, desde el punto de vista del fiador, cuándo se ve perjudicado por ese cambio o cuándo no. bien. ¿Y cómo sé cuándo es más gravoso o menos gravoso entonces? Y no, lo que vas a tener que hacer es un análisis de cuáles eran las condiciones o los Ajá. supuestos a los cuales se obligó y qué es lo que se está cambiando, qué es lo que se está modificando ahora. Pero eso, Si por yo ejemplo, que debía, sea más gravoso o menos gravoso, ¿lo determina el fiador mismo? no, en realidad la realidad lo va a determinar un juez, es el que te va a decir sí o no cuando Ah, hay lío. Porque ahí va. en realidad no hay nada que vos digas, no, esto es más o menos gravoso No, por eso, claro. ¿me explico? Es un criterio que al final del día es subjetivo, cuándo es más gravoso y Mm, cuándo es menos gravoso. ahí va. Hay supuestos que son obvios. Si vos decís, bueno, debía 10 y ahora debo 5, me Sí, veo beneficiado. claro. Ahora, sí, o al revés, debía 10 y Sí, ahora debo 20. Bueno, ahí me veo perjudicado. Ahora, lo del plazo podría ser un supuesto en el cual digas, bueno, podría ser tanto más gravoso como menos gravoso. claro. Pero también podrías decir, es más gravoso siempre porque en realidad el fiador va a estar obligado por un lapso de tiempo mayor al que originariamente se estaba obligando. Mm, Y bien. eso también al final del día lo puede terminar perjudicando. Pues sí, bueno, si yo me obligué por algo que, no sé, se tenía que cumplir el 10 de mayo y ahora se cumple el 15, pero yo quería estar obligado hasta el 10 de mayo, Claro. no más allá. No, claro. Por X razón o Sí. por lo que sea. Sí, Digo, sí, ahí sí. hay que ver cada caso concreto. Sí, está. Impecable. Por favor, Gracias. Ortega. Yo tenía una pregunta, en ese caso que se extienda el plazo o bueno, o se modifique de alguna manera, la obligación, o sea, no afecta nada en los casos en que se bilateralice el contrato, que sea oneroso, o sea, que se le pague al fiador, sería lo mismo. No se debería haber afectado, salvo que se acuerde que, por ejemplo, se le va a pagar, no sé,
un Porque como determinado monto. técnicamente si, o sea, técnicamente si él no lo consiente, o sea, es como que quedan sin fiador si se le pagó en realidad. Claro, pero ahí sabes O que sea, no vas a tener el problema, porque en realidad si el fiador te consiente seguir siendo fiador a cambio de una remuneración, en definitiva está consintiendo esos términos más gravosos. claro, si no, yo me refería si el pago fue, o sea, si se le pagó antes Sí, de que él pero ahí no, llegara a consentir eso. O sea, no antes de que importa cambiara porque el plazo y todo. pero ahí no importa, o sea, no cambia, no deja de ser bilateral, porque igualmente vos, digamos, aceptaste el pago para hacer, o la remuneración para ser fiador respecto a No, una no, obligación que con deje de ser determinadas bilateral, características. no, yo, mi pregunta era como más, o sea, que más general de si afectaba en algo, digamos, o no. No, o sea, en principio no veo que haya algo que lo afecte, o sea, una modificación posterior. No. ¿No? Bueno, Ay, se me cortó, seguimos. pero que más entendí igual, gracias. Buenísimo. Bueno, seguimos avanzando, ¿no? Entonces, su fianza, esto es lo que vimos hoy, que les decía que no solo se puede constituir la fianza a favor del deudor principal, sino también a favor de otro fiador, o sea, la fianza de la fianza. Y hay algunos artículos a tener en cuenta, el 2119, que nos dice que el subfiador goza del beneficio de exclusión, que ahora vamos a estudiar, tanto respecto del fiador como del deudor principal, y no se entiende que lo renuncie aunque lo haya renunciado el fiador, o sea, como que da un salto a dos, a una doble escala, ¿no? Tengo el beneficio de exclusión, que ahora vamos a estudiar, respecto del fiador y respecto del deudor. Después el 2141, que nos habla de que el subfiador, en caso de insolvencia del fiador, por quien se obligó, queda responsable de los otros cofiadores en los mismos términos que estaba el fiador. O sea que, en definitiva, si es insolvente el fiador, el subfiador es el que va a terminar en la misma posición. Y el 2143, que dice que la confusión que se verifica en la persona del deudor y fiador, cuando uno de ellos hereda al otro, no extingue la obligación del fiador. Es un supuesto en el cual quede el mismo sujeto como deudor y fiador, la subfianza subsiste. Álvarez. Pero en ese caso, ¿no? En el Mm, de el 2141, sí, no podría quedar el subfiador en una posición en el cual se esté obligando a más de lo que se había obligado. en realidad no, porque vos como subfiador lo que estás garantizando es el cumplimiento de la obligación del fiador. Y Por en realidad completo, ese digamos, no puede ser de forma parcial, digamos. bueno, podría ser, se podría dar el caso en que fueran menos, en términos menores o menos, por ejemplo, no sé, es el subfiador por el 50% de lo que se debía, en ese caso solo va a responder hasta eso que se obligó, Ahí va. no por más. Ay, claro, está. Entonces es por lo que se pacte, no tiene por qué ser obligatoriamente por lo mismo, porque el fiador Exacto, principal se equivoca. depende en qué términos, o sea, va a quedar obligado en los términos que se obligó frente o sea, en su calidad de subfiador, sí, correcto. Bien, llegamos acá a los dos tipos de fianza que un poco ya venimos explorando en torno a ellas, que es la fianza subsidiaria o la fianza común y la fianza solidaria. ¿No? De regla, la fianza es subsidiaria. Solamente es solidaria en caso de que exista pacto expreso. Pero eso pasa como en todas las obligaciones solidarias. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos la solidaridad, veíamos que las obligaciones son solidarias solamente cuando existe una norma que establece la solidaridad o las partes así lo pactan? ¿Qué implica la subsidiariedad, no? Bueno, implica, por un lado, la existencia de dos beneficios, que ahora vamos a ver, que son los beneficios de exclusión y los de beneficios de división. ¿No? Hago la aclaración que es exclusión, no es exclusión, no excluimos a nadie, es exclusión, ¿no? de excluir. Entonces, la subsidiariedad, ¿a qué está limitado? Está limitado a que cuando el acreedor va a reclamarle al fiador, el fiador puede, en virtud del beneficio de exclusión que ahora vamos a ver, primero, o sea, decirle básicamente que primero tiene que ir contra su deudor principal y solo en caso de que ésta o sea, sea insolvente o no tenga patrimonio suficiente para poder cobrarse, ahí recién puede ir contra los bienes del fiador. ¿Ah? O sea, tiene como una
una suerte de beneficio o de acción que le permite que primero vayan contra los bienes del deudor y después contra sus bienes. Eso no implica, y eso está bueno aclararlo, que el acreedor no pueda ir contra el fiador primero. O sea, el acreedor puede demandar al fiador. Lo que el fiador va a poder hacer ahí es decir, yo pongo el beneficio de excusión, por lo cual anda a reclamarle al deudor, cuando el deudor, el patrimonio del deudor te resulte insuficiente, ven y reclamame a mí. ¿Ah? Pero no opera automáticamente, o sea, tiene que oponerlo el deudor, ¿sí? Pero además, esta subsidiariedad, digamos, en cierto punto es limitada porque desde el momento en el cual la deuda es exigible, o sea, la deuda que está garantizando el fiador es exigible, el acreedor puede, digamos, ir tanto contra el deudor como contra el fiador, y es, bueno, lo que les decía recién, es carga en definitiva del fiador oponer ese beneficio de excusión. ¿De Gregorio? Profesora, lo del beneficio de discusión se podría deducir del primer artículo que leímos del 2102 cuando dice en el caso de que éste no lo haga. Es decir, primero tiene que pagar el deudor. Por eso puede oponer este beneficio el fiador. En realidad, creo que no tanto, porque en realidad el 2102 lo que te dice es, si el deudor no paga, tiene que pagar el fiador. Lo que cambia entre la subsidiaria y la solidaria es en qué momento tiene que pagar el deudor. Pero en los dos casos, siempre el fiador responde o paga cuando no pagó el deudor. Entonces, el 2102, más que con el beneficio de excusión, se relaciona sobre todo con la definición misma de la garantía, ¿ah? O sea, del objeto de la obligación, si se quiere. ¿Ah? El beneficio de exclusión está regulado más adelante, ¿no? Hay, por ejemplo, el 21-17, que es el que lo consagra en sí mismo. ¿Intuition? Profe, primero preguntarle cuál era el segundo beneficio, el de discusión uno y el otro, ¿cuál era? División, que ahora lo vamos a ver. Bien, y otra cosa que no me quedó claro, cuando menciona que si el acreedor puede ir contra el deudor o contra el fiador, pero el fiador opone el recurso de discusión y le cobra primero el deudor, pero después mencionó de que eso era limitado. No Claro, o entendí sea, en por qué. realidad se dice que la subsidiariedad en definitiva es limitada porque ¿Sí? no excluye o no, digamos, no impide que el acreedor pueda ir contra el fiador primero Ah, antes que el deudor. Lo que va a pasar es que ahí el fiador lo que va a tener en la fianza subsidiaria es la posibilidad de oponer el beneficio de excusión y con eso que primero el acreedor tenga que ir contra los bienes del deudor y después, si fueran insuficientes, recién puede reclamarle por ese remanente o por el total, si fuera insolvente totalmente, al fiador. pero Pero por en más que él sí, pueda elegir, que por más que el acreedor pueda elegir contra quién va, ujú, el fiador puede oponer el recurso de puede discusión. oponer el beneficio El de beneficio, exclusión. perdón. Exacto. Bien. Pero ¿por qué? A lo que voy es, ¿por qué la subsidiariedad es limitada? Porque no impide que primero pueda accionar contra el fiador. Podría hacerlo. Lo que tiene ahí el fiador es un recurso para Claro, poder decir, bueno, primero anda contra los bienes del deudor y después recién vení contra los míos. bien. ¿Tá? Pero no opera de pleno derecho. O sea, el beneficio de exclusión es eso. Pero no opera de pleno Ah, derecho. No es que automáticamente decís, ah, no, primero tenés que ir contra los bienes de uno y después vas contra los bienes del fiador. Si el fiador, que es subsidiario, no pone el beneficio de exclusión y el acreedor lo demanda, tiene que cumplir, bien. ¿tá? Porque, o sea, es él el que tiene que oponer este beneficio de exclusión para que primero se pueda ir contra Contra el, el deudor el, principal. el deudor Ah, principal. gracias. Exacto. ¿Tá? Eso está consagrado en el 21-17, que dice el fiador no puede ser reconvenido, o sea, demandado, sin previa exclusión de todos los bienes del deudor. Ahí le dejaba por ahí que no opera de pleno derecho, requiere que el fiador se ampare en él. Y el 21-23 habla de una renuncia tácita, en definitiva, del beneficio de exclusión, porque dice, si entenderá que el fiador reconvenido para el pago renuncia al beneficio de exclusión si no lo reclamase expresamente. Que es lo que les decía hoy. Si viene a reclamarme el acreedor a mí como fiador y yo no pongo ese beneficio de exclusión, se entiende que lo renuncié y tengo que pagar. ¿Ah? O sea, de nada me vale la subsidiariedad. ¿Qué condiciones se tienen que dar para poder ejercer ese beneficio de exclusión?
Primero que dentro del plazo para poner excepciones previas, tengo que, o sea, de ahí el plazo puede variar según el juicio sea, el proceso sea ordinario o sea extraordinario, pero en definitiva, dentro de ese plazo que tengo para poner excepciones, tengo que poner este beneficio de exclusión. Barbosa. 10 días, ¿no es? Por el 356. Ese es en el caso de los procesos extraordinarios o ejecutivos. En el caso del ordinario, entre los 30 días para contestar la demanda, que se puede también oponer excepciones previas. Entonces, ese beneficio de exclusión sí o sí se tiene que ejercer dentro de ese plazo para poner las excepciones previas. Ese es el primer requisito para poder, para que aplique o para que opere el beneficio de exclusión. Además de oponer el beneficio de exclusión, ese fiador tiene que señalar cuáles son los bienes que tiene el deudor. O sea, se le impone una carga ahí al fiador, no menor, digamos, decir, bueno, ¿qué bienes tenés? ¿Qué bienes tiene el deudor contra los cuales ese acreedor va a poder accionar? Y ahí el 2120 establece qué bienes no se toman en cuenta, o sea, qué bienes no se consideran los efectos del beneficio de exclusión. Eso quiere decir que no son suficientes para que opere ese beneficio de exclusión, aun cuando los denuncie el fiador. Y ahí nos dice, bienes fuera del territorio, bienes que estén embargados, litigiosos o créditos de dudoso o difícil cobro, bienes cuyo dominio esté sujeto a una condición resolutoria, bienes hipotecados a partir de, hipotecados a favor de deudas preferentes a la parte que pareciera sí, necesaria para el pago completa de estas. Entonces, ni bienes hipotecados, ni bienes que estén sujetos a una condición resolutoria, cuya propiedad esté sujeta a una condición resolutoria, ni bienes embargados, ni fuera del país. Todo eso se excluye. O sea que básicamente el fiador tiene que buscar bienes que estén limpitos en el país, que no tengan ninguna de estas cuestiones para poder denunciarlos como bienes conocidos del deudor. Y por último, capaz que es de perogrullo, pero que no se haya privado al fiador del beneficio de exclusión. ¿Qué caso se puede dar? El primero, si la fianza solidaria, que la vamos a ver ahora seguidamente, porque si la fianza solidaria no hay beneficio de exclusión, en los casos que renuncia expresamente o incluso cuando renuncia tácitamente, como veíamos recién, si al momento de poner las excepciones no lo pongo, ya ahí marché. En el caso de concurso del deudor, cuando el deudor no puede ser demandado judicialmente dentro de Uruguay y cuando la obligación afianzada es natural o cuando la fianza es judicial. Por ahí, digamos, en definitiva, ese 2118 nos prevé todos esos casos en los cuales no es posible oponer el beneficio de exclusión y por lo tanto no hay, digamos, no hay posibilidades de salvarse o de liberarse de esta obligación. Por ahí a quien preguntaba por el tema de las obligaciones naturales y el beneficio de exclusión, vieron que el 2118 los excluye expresamente. O sea que en ese caso, el fiador que tiene que, a quien le es reclamado el cumplimiento de una obligación natural afianzada, porque no cumple, obviamente, o porque no puede exigir el cumplimiento al deudor principal, no tiene este beneficio de exclusión. No podría ir o poner este beneficio para que primero se vaya a cobrar al deudor, y eso es porque justamente lo que se debe es una obligación natural que no es coercible. ¿No? O sea, ahí tiene una coherencia el código. ¿Cuáles son los efectos del beneficio de exclusión? Artículo 21-24, el acreedor debe accionar previamente contra el deudor principal y deducir pago parcial de la deuda, o sea, primero se tiene que ir a cobrar el deudor, y en caso de que no cobre el 100% de la totalidad de lo deudado, recién ahí puede ir contra el fiador. Y por otro lado, el 21-24, en inciso segundo, dice que el acreedor tiene la carga de accionar rápidamente contra el deudor principal, ya que en caso de omisión es responsable de la insolvencia del deudor devenida durante el retraso. O sea, si se opone el beneficio de exclusión, si el deudor opone el fiador opone el beneficio de exclusión, ese acreedor tiene que, en forma rápida y ágil, ir a accionar contra el deudor. Porque además de todo, como ya vimos, el propio fiador ya le señaló qué bienes tiene el deudor. Si no lo hace, o sea, si se demora en accionar contra el deudor principal para cobrar aquello que se le debe, en ese caso ya ahí el fiador no va a ser responsable o no va a responder de la insolvencia del deudor. O sea, si se insolventó en el medio y eso, digamos, se produjo entre que se opuso el beneficio de exclusión y el acreedor demoró mucho en accionar contra el deudor, ahí el fiador ya no va a responder por esa insolvencia. ¿No? Marangos.
Sí, no, lo que quería decir que, no sé si está bien, que analizando este inciso 2 es una suerte de sanción al acreedor por su omisión, puede ser. Exacto. Es una suerte de sanción o de, digamos, de penalización al acreedor que no actúa en forma ágil, que tiene todas las herramientas, porque ahora ya hasta los bienes que tiene el deudor le fueron indicados, pero que demora su accionar. Entonces, esa demora en ir a cobrar o a ejercer su derecho de crédito, no, digamos, lo exime de responsabilidad al fiador si se insolventa el deudor en ese periodo de tiempo, como consecuencia de la demora, obviamente. ¿De Gregorio? ¿Es el juez el que determina si se demoró mucho? Como para Sí, liberar al fiador de esa... exacto, sí, al final del día va a ser el juez el que va a valorar si hubo una demora, o si accionó en forma rápida o no. Sí. ¿Te meció? Para ver esto, ¿eso se tiene que escribir en algún lado o solo con el escrito de la fecha de cuando se utilizó el beneficio de No, no hay exclusión? inscripción No, no, bien, no. No porque se opone como una excepción, digamos, cuando se es demandado. gracias. Ortega. Para confirmar nada más, si no pone la exclusión, va contra el fiador, normal, ¿no? No, si el procedimiento es el siguiente, es acreedor que acciona contra el fiador. El Sí. fiador opone el beneficio de exclusión y eso tiene por efecto, con las condiciones que dimos, ¿no? Tiene por efecto que el acreedor tenga que ir primero contra los bienes del deudor y si no fueran suficientes, volver a reclamarle al fiador el saldo de lo que hubiera, de lo que se siguiera debiendo. Si el deudor, perdón, si el fiador no pone el beneficio de exclusión, en ese caso tiene que pagar, o sea, ya no puede, digamos, de alguna forma estirar la agonía y decir, bueno, primero anda contra los bienes del deudor y después vení contra los míos, Está bien, gracias. por favor. Bueno, los otros artículos ya los habíamos visto hoy, el 21-19, el fiador goza del beneficio de exclusión, tanto respecto al fiador como al deudor principal, y no se entiende que la renuncia, aunque le haya renunciado el fiador, a eso es como el doble salto si se quiere, y el 21-22, que nos dice que cuando varios deudores principales se han obligado solidariamente y uno de ellos ha dado fianza, el fiador reconvenido tendrá derecho para que se excutan no solo los bienes de este deudor, sino de todos los codeudores. O sea, acá el supuesto es, imagínense que hay 3 codeudores solidarios y hay uno solo de ellos que, digamos, que se constituyó una fianza en garantía del cumplimiento de las obligaciones de uno de los codeudores. Bueno, en ese caso, ese fiador no solo para aplicar el beneficio de exclusión o para oponer el beneficio de exclusión, puede excutir solamente los bienes del codeudor cuyas obligaciones garantizó, sino el de todos los codeudores solidarios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Núñez? Buenas noches. Entonces, no hay plazo estipulado, es solo rápidamente. ¿Sabes que te escuché como muy lejos? ¿Te animás a repetir? Que si no hay estipulado, solo rápidamente, pero tiene que haber algún lapso de tiempo. Vos decís por lo Ah, anterior, cuando decía que tiene la carga de accionar rápidamente contra el deudor. Exacto. No hay nada establecido. O sea, al final del día va a ser el juez el que determine si hubo o no una demora razonable o no para accionar contra el deudor. ¿Álvarez? En cuanto al 21-22, o sea, Sí. lo que habla es como de la solidaridad como de la solidaridad en todo, digamos. En los deudores. O sea, acá Claro, el pero supuesto es, me refiero a que, perdón, si no me expliqué bien, en que si yo soy fiador de fiador con otros dos co-fiadores y, sí. y estamos obligados de forma solidaria, si yo me excuso, ya excuso a los demás. Pero eso pasa cuando son fiadores solidarios. Cuando tenés más de un fiador, el caso que vos me ponés. En lo que te dice el 21-22 es cuando vos tenés más de un deudor, o sea, tenés codeudores solidarios, y hay Ah, un fiador que garantiza solo el cumplimiento de la obligación de uno de los codeudores, o de varios de los codeudores, pero no de la totalidad,
En ese caso, cuando vengan a accionar contra ese fiador, no solo se va a poder, digamos, oponer el beneficio de exclusión diciendo, bueno, anda contra el codeudor que yo garantizo, sino que puede Claro, ir también o aplicar el beneficio de exclusión respecto a los bienes de los otros codeudores solidarios, aun claro, como cuando que él no no se garantice. salten, claro, como que no se salten, digamos, escalones, si se quiere, en cuanto a venir a reclamar. Sí, no sé si el término es como saltar escalones porque ahí tendrías a todos los codeudores como son solidarios, en un régimen de igualdad. Entonces, suponete que vos tenés A, B, C, que son codeudores solidarios, y tenés a D, que es fiador solo de A, ¿sí? Cuando el acreedor le venga a reclamar a ese D, no solamente va a denunciar los bienes de A, sino que va a decir, bueno, anda a cobrarle a B y a C, porque estos son todos codeudores solidarios. Después que le cobres a B y C, ahí venís a cobrarme a mí, Bien, ¿sí? ¿Se entendió? sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Beneficio de división, perdón, de Gregorio. Es que estoy como densa hoy. Pero, no, No. por ejemplo, en el caso de los codeudores solidarios, ¿no? Que Mm, todos se responsabilizan por el todo de la deuda. sí, No, ¿cómo puede tener uno un fiador que solo se responsabiliza por una parte, o sea, por uno? No entiendo que haya un fiador, el caso de un claro, fiador que sí. sí, que se Pero responsabiliza hay, por un hay deudor. en realidad, ¿qué te va a pasar? Va a responder, o sea, yo soy fiador solamente respecto a la obligación que asumió A, ponele, que también tenía los codeudores B y C. Pero como son codeudores solidarios, todos responden por el todo. Sí, Entonces, ¿qué va a pasar? El acreedor va a poder ir contra A, contra B o contra C. sí. Si va contra A, ese A tiene un fiador. Entonces va a responder por A. Si va contra A, claro. Exacto. Ahí Ah, la hipótesis del 21-22 igual es distinta. Es, suponete que el acreedor va contra A. O siguiendo el mismo ejemplo, el acreedor va contra el fiador de A. Bueno, A cuando vaya, el fiador ese, cuando vaya a poner el beneficio de exclusión, va a decir, bueno, primero cobrate de A, de B y de C, porque ellos son todos deudores solidarios. Después está. que le cobres a todos y sea insuficiente, ahí vení contra mí. Y el acreedor tendría como dos por uno ahí, si va contra el fiador de A, porque sabe que tiene fiador, ¿no? Porque ¿Mm? tienen el contrato accesorio. O sea, en teoría iría por el fiador, porque, ¿no? En realidad Porque los no, otros porque deudores no tienen fiador. no tienen fiador, sí, 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 Capaz que tienen más patrimonio también, pero sí. gracias. Por favor. Bueno, entonces, hasta acá beneficio de exclusión. Ahora vamos con el beneficio de división. ¿Esto cuándo se va a dar? Se va a dar cuando haya más de un fiador, que creo que es el ejemplo que ponía Álvarez hoy. Suponete que en vez de un solo fiador tuvieras dos fiadores. ¿Ah? Entonces, si tenemos más de un fiador respecto que garantizan el cumplimiento de una misma obligación, cuando el acreedor le va a reclamar a cualquiera de los dos, suponete que tenemos A y B, le va a reclamar a A va a decir, bueno, no, yo respondo solamente por una cuota aparte, por la cuota aparte que me corresponde, porque acá también está el otro fiador que es B. Entonces yo respondo por el 50 y B responderá por el otro 50, pero no por el 100%. ¿Ah? Ese es el beneficio de división. Siempre se va a dar por partes iguales, salvo que algo distinto se haya establecido. Marangos, Sí que este beneficio sí opera de pleno derecho, ¿verdad, profe? este beneficio sí opera de pleno derecho, sí, a diferencia del otro. Sí. O sea, cada uno responde por partes. Si tenés tres fiadores, cada uno responde por un tercio, pero no hay posibilidad de que le reclames más o el 100% a más de un fiador, siempre que sean, obviamente, subsidiarios. ¿Ah? Distinto si hay solidaridad, que es lo que vamos a ver ahora. Si la fianza es solidaria, ahí el supuesto cambia, porque primero la solidaridad requiere pacto expreso, ¿no? Entonces ahí si hay pacto expreso, tenemos solidaridad. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a decir, bueno, esto ya lo vimos en el 2102. Dice, bueno, al fiador que se obliga solidariamente le van a aplicar las reglas de la fianza. Perdón, al fiador que se obliga en forma solidaria le va a aplicar las reglas de las obligaciones solidarias, se aplican las reglas de la solidaridad pasiva. ¿Ah? ¿Esto qué implica? Lo principal o la principal consecuencia de la solidaridad pasiva. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Eran más deudores que acreedores. Había tres deudores y un acreedor, por ejemplo.
Sí, pero ¿qué consecuencia tiene, o qué consecuencia tiene, o principal consecuencia esa Que solidaridad podía pasiva? cobrarle el Que se 100% a puede un exigir a deudor Por todos. el todo. por el todo. Ahí está, que se puede exigir a cualquiera por el todo. ¿No? O sea, el acreedor puede elegir a quién le va a cobrar y le puede cobrar el 100%. ¿Ah? Lo mismo pasa con la fianza solidaria. O sea, que la fianza sea solidaria es relevante. ¿Por qué? Porque implica que el acreedor va a poder ir contra el acreedor o contra el deudor principal en forma indistinta y le va a poder reclamar el 100%. ¿Y qué otra particularidad tiene? Que no van a aplicar ni los beneficios de exclusión ni los beneficios de división. O sea que si tengo más de un cofiador solidario, o sea, supongamos que tenemos dos fiadores y son fiadores solidarios, ninguno va a poder decir, a mí me toca pagar el 50%. ¿Por qué? Porque en virtud de la aplicación de los principios de la solidaridad, responden por el 100%. Y Ahí tampoco se tienen aplica el el código beneficio de de exclusión. comercio. ¿Cómo? Ahí se aplica el código de comercio. El Código de Comercio va a aplicar solamente a las fianzas que son comerciales. Ah, está. ¿Ah? Entonces lo cité ahí para que tengan también la norma que aplica en el caso de las fianzas comerciales, que tiene la misma solución que el código. ¿Ah? Y el beneficio de Gracias. exclusión, que implica, o sea, que no tenga el beneficio de exclusión, implica que cuando acciona contra el fiador, no puede el fiador decir, bueno, no, primero, mira, estos son los bienes que tiene el deudor, anda a cobrarte de él y después venía a cobrarme a mí. ¿Ah? Le puede cobrar a cualquiera de los dos. Después por ahí les dejé la diferencia entre, algo que ya ustedes ya saben, la diferencia entre el fiador solidario y el codeudor solidario, que no es lo mismo, porque en definitiva el fiador solidario no tiene un interés, digamos, en el cumplimiento de la deuda, o no es tiene un interés en el cumplimiento de la deuda, pero no es un obligado principal, como sí lo es el codeudor solidario. El fiador solidario no es un obligado principal, más allá de que sí tiene un interés en el cumplimiento de esa deuda, porque eventualmente si no cumple el deudor, van a ir contra ese fiador por la totalidad y sin posibilidades de oponer el beneficio de exclusión. El 2102, como les decía, como vimos recién, remite a las reglas de la solidaridad pasiva. Entonces, sería de aplicación el 1398. Entonces, se puede demandar a cualquiera por el todo, o sea, es lo mismo ir contra el deudor que ir contra el fiador solidario. Podrían ir contra cualquiera de los dos el acreedor en forma indistinta y sin ningún tipo de orden. O sea, podría ir primero contra el fiador solidario sin problema. Después, algunos aspectos a tener en cuenta: la constitución en mora, constituido en mora el deudor, queda constituido en mora el fiador. La interrupción de la prescripción, o sea, si yo intimé, por ejemplo, y con eso interrumpí la prescripción respecto al deudor, va a interrumpir la prescripción respecto del fiador. El reconocimiento de deuda opera de la misma manera, o sea, si el deudor principal reconoce la deuda, queda reconocida también para el fiador. En materia de intereses, después más adelante vamos a ver, hay un matiz con el tema de la ley de usura y un artículo particular que refiere a la fianza, pero en definitiva los intereses de regla computan igual para el fiador que para el deudor principal, y obviamente la extinción de la obligación principal hace la extinción de la obligación accesoria. 2138 consagra que el fiador que afianza a todos tiene acción, o sea, a varios codeudores solidarios, o sea, volvemos al supuesto en el cual tengo más de un codeudor solidario. El fiador que lo afianza a todos tiene acción contra todos por el todo, y el de un codeudor tiene acción contra su afianzado, que es el caso que veíamos con De Gregorio, que recién preguntaba, ¿qué pasa si hay solamente un codeudor que tiene un afianzado y el resto no? Eso pues, solamente puede ir contra su codeudor, pero eventualmente se podrá subrogar para obtener la repetición del resto. O sea, si yo pagué por A, pero había un codeudor B y C, bueno, ese fiador que paga se podrá colocar en la posición de A para reclamarle de B y C la cuota parte que le hubiera correspondido a A. Pero eso por efecto de la solidaridad de la obligación. Y el 2139 nos dice que el cofiador que paga, o sea, acá el supuesto es, tenemos más de un fiador solidario respecto a una misma obligación, queda subrogado los derechos del acreedor contra los otros cofiadores por su parte. De nuevo, relación interna, posibilidad de repetir contra los otros cofiadores por la cuota parte que corresponde. En cuanto al alcance de la fianza solidaria, acá hay un matiz, digamos, para tenerlo en cuenta, pero que sí al final del día termina siendo relevante, que es
qué efectos tiene o qué alcances tiene esta remisión a las reglas de la solidaridad pasiva en sede de fianza, ¿tá? Cuando estamos enfrente a una fianza solidaria. Acá hay dos interpretaciones posibles. Peirano lo que dice es, básicamente la fianza solidaria, el único efecto que tiene es privar al fiador de los beneficios de exclusión y división, más nada. El resto de las reglas de la solidaridad, el 1398 que vimos hoy, no aplica. Solamente aplica que no tiene beneficio de exclusión y división. Esa era la posición de Peirano. Gamarra dice que no, que en realidad siempre son aplicables, no solamente, o sea, digamos, la no aplicabilidad del beneficio de exclusión y división, sino que siempre son aplicables las reglas de la solidaridad pasiva o de las obligaciones solidarias pasivas, salvo en aquello que obviamente sea incompatible con el carácter accesorio de la fianza. Esto puede dar lugar, digamos, digamos, a distintas soluciones en sede de distintas cuestiones. Por ejemplo, o principalmente en modo de extinción de las obligaciones, pero no nos vamos a meter a analizar cada una. Pero ahí dependiendo, si nosotros entendemos que la fianza solidaria aplica las reglas de la solidaridad pasiva, podemos tener una solución distinta si aplicamos las reglas de la solidaridad pasiva o si aplicamos las reglas que están previstas en sede de fianza. Pero no nos vamos a meter ahí porque sería, digamos, ir a un nivel de profundidad que no amerita. En los últimos 5 minutos que nos quedan, perdón, sí, Sánchez. No, perdón, no la quiero interrumpir, pero en realidad puede demandar a cualquiera de los dos, ¿no? En la práctica, digo, del día a día de la profesión. Sí, o sea, sí, que el hecho de que haya un fiador solidario implica que pueda demandar tanto al fiador como al deudor indistintamente y por el todo, es así. Eso sí, seguro. Lo que se cuestiona después es si la remisión a las reglas o a las normas de las obligaciones solidarias pasivas es total o no. Porque eso puede cambiar en algunos supuestos normas que uno mira en sede de obligaciones solidarias y las soluciones que están previstas en sede de fianza. O sea, podría en algunos casos afectarse. Entonces, pero es como ir un paso más allá que no. Simplemente ténganlo presente que están esas dos posiciones y porque además si lo leen en Gamarra lo van a encontrar, ¿no? Entonces, vimos, hoy cuando arrancamos la clase, ¿se acuerdan que vimos el esquema entre relación principal, relación accesoria, y vimos que se generaban distintas relaciones, externas e internas? ¿Ah? La relación externa que se va a dar entre acreedor y fiador y las relaciones internas que se van a dar entre fiador y deudor, una vez que paga. En este tren digamos, de las relaciones externas, este vínculo entre acreedor y fiador, ¿qué pasa cuando la obligación principal deviene exigible? ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo que puede, digamos, hacer, aclaro una cosa, esto es aplicable tanto a la fianza subsidiaria como a la fianza solidaria, obviamente con los reparos que acabamos de ver sobre las consecuencias de la solidaridad, como por ejemplo que no tenemos ni beneficio de exclusión ni beneficio de división. ¿Ah? Pero en general, en cualquier tipo de fianza, la relación externa que se va a dar es entre el acreedor y el fiador al momento, digamos, o pensando en tren de la obligación principal de vino exigible, ¿qué puede hacer el fiador? El fiador puede hacer básicamente 4 cosas. Una, no hacer nada y esperar a que el acreedor accione. Si la fianza fuera subsidiaria, ahí tendría la posibilidad de oponer el beneficio de exclusión y el beneficio de división. Pero además el 2125 nos dice que pueden oponer al acreedor, el fiador, todas las excepciones que resulten del contrato principal e incluso las que el mismo fiador tenga, pero no las que son puramente personales del deudor. ¿A qué refiere esto? Supónganse que el fiador le debe, no sé, en virtud del contrato de fianza, debe 100 al acreedor, pero a su vez el acreedor le debe al fiador a título personal 100. Bueno, podría poner la compensación. Lo que no puede hacer el fiador es, por ejemplo, poner la compensación entre una deuda que tuviera el deudor con el acreedor y el acreedor con el deudor, porque ahí es una excepción que es personal del deudor. ¿Ah? Pero sí las excepciones que fueran personales del fiador con el acreedor sí las podría oponer. Y lo mismo que con el resto de las excepciones reales que pudieran existir. ¿Ah? Podría oponer la prescripción, podría oponer la nulidad, o sea, todas esas excepciones sí las podría oponer. ¿El Duayan? Profe, entonces, ¿puede repetir las opciones que tiene el fiador cuando deviene Sí. exigible la obligación? Empecé por la primera recién, que es, la primera es no hacer nada y esperar a que el acreedor le venga a reclamar.
Ahí, si la fianza es subsidiaria, podrá oponer el beneficio de exclusión y división y podrá poner todas las excepciones que existieran, las reales y las personales propias, nunca las personales que fueran del deudor. La segunda opción que tiene, y ya con esto vamos redondeando, así no me paso de hora, podría pagar. ¿Sí? O sea, de bien exigible la obligación, el fiador puede ir y decir, che, hola acreedor, te vengo a pagar, porque yo no quiero que se sigan acumulando intereses, ni quiero que esto me genere una penalidad, entonces yo quiero cumplir. Yo estoy obligado, cumplo. Después ahí nacerá, con ese pago van a nacer las relaciones internas entre el fiador que pagó y el deudor principal. Que la clase que viene vamos a ver. Podría poner el beneficio de exclusión anticipado, que es el artículo 21-21, que si les parece la clase que viene lo retomamos para no perder, digamos, para no seguir ahora, pero quédense en mente con beneficio de exclusión anticipado 21-21, o la otra opción es la acción de relevo del 21-28, que creo que la acción de relevo algo estuvimos viendo la clase pasada, si no recuerdo mal, que mencionamos que tiene el fiador la posibilidad de liberarse con el consentimiento del acreedor, mediante la sustitución, ya sea por la extinción de la fianza o por la constitución de otro tipo de garantías. Pero tiene la posibilidad el fiador de liberarse cuando deviene exigible la obligación principal, con el consentimiento del acreedor siempre. Ortega. No, que si no mal recuerdo, las causas vimos, que una era cuando Exactamente, se iba del país o algo así, me parece. exactamente. Sí, sí. 21, 28, 21, 29. Pero si les parece, ya son las 22, los dejo en paz, no los voy a seguir torturando mucho rato más. La clase que viene, los primeros minutitos. Una genia, ¿Cómo? profe. Fue interesante. A mí me Muy gusta el bueno. tema. Capaz Ninguna que para las 10 tortura de la fue. noche es un poco mucho, pero Ninguna Explica tortura. muy Lo que bien, pasa es que yo rápido, andaba profe. mal porque se me apagó el fuego, pero ahora lo viví, así que podemos seguir. no quiero ser impuntual, ya me pasé un minuto, pero la clase que viene vamos a arrancar con prenda común y prenda No, sin ahora, desplazamiento, ahora que lo tengo va a el dar la fuego. profesora, pero antes le voy a robar unos minutitos para terminar.